32. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatella. Teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Idavo SRL, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos, le ofrece suplementos minerales al 6% y al 9% de fósforo. 20 años de experiencia en productos de calidad, altamente palatable y con excelente comportamiento en bateas. www.idavo.com. Teléfono 03774 1563 7841. Curuzú, Cuatiá, Corrientes. Picanas recargables para ganado. Rebenque, la picana para ganado más potente del mundo. Autonomía con plena carga. 4000 disparos. Marca y modelo registrados. Fabrica y garantiza La Casa del Electrificador. Teléfono 3456 49 98 40. Chajarí, Entre Ríos. Recuerde que a un buen hacendado o transportistas de hacienda como usted siempre lo acompaña un rebenque. Viejo Alcibiades es mi canción, quiere decir. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos, trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos, de 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 1543 7747. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. En Montecaseros seguimos avanzando. Tu mascota saludable se enfoca en brindar atención veterinaria gratuita a perros y gatos, incluyendo desparasitación, vacunación y castraciones. A través de este programa, brindamos a los vecinos las herramientas necesarias para lograr el bienestar de sus mascotas. Además, desde el área zoonosis se continúa abordando la prevención de enfermedades vectoriales con fumigaciones para el control de plagas urbanas en domicilios y espacios verdes. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca, Intendente. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet, TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 7:06. Temperatura 17 grados. Humedad 88%. La música del verano 2025 va a donde vos vayas y la radio te transporta. Radio Guaraní. La música te envuelve como si estuvieras aquí. Subí el volumen. El verano 2025 suena mejor con tus auriculares. Radio Summer, Radio Summer. Estimados amigos y oyentes, a partir de este momento, en AM970 y FM 107.1, Radio Guaraní, nos complacemos en presentar Saliendo al Campo. Toda la información del campo y agrícola que necesitas saber antes de comenzar la jornada. En la conducción, Miguel Moscarela. En la producción, José Estilo. Saliendo al Campo. Un programa con aires de campo.
Saliendo al campo, un programa con aires de campo. Saliendo al campo, un programa con aires de campo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan ustedes un muy buen día. Estamos iniciando un nuevo programa de Saliendo al Campo. Viernes. Llegó el viernes 27 de diciembre, el último viernes del año. Así como les digo, el último viernes del año. Estamos con la compañía de José Tilo desde los controles. ¿A quién saludamos? ¿Cómo está José? ¿Cómo pasó? No lo vi. ¿Cómo pasó el 24, la Navidad? Vi una foto nomás. Usted me dijo que era un poquito, pero ese asado era como para... Sí, para el otro día. Estamos por el ET25 Radio Guaraní. AM 970, FM 107.1. Con estudios ubicados en calle San Martín al 1380 de la ciudad de Cursucoatía. Se pueden comunicar al 3774 42 35 36. 42 35 36 es el teléfono fijo de la radio. Se pueden comunicar al mismo. Van a ser atendidos por José en este caso. También se pueden comunicar al 3774 50 35 39. 50 35 39 es el otro número al cual ustedes se pueden comunicar. Es el número de la producción para consultar lo que crean necesario. No hay ningún tipo de inconveniente. También lo pueden hacer al 3774 40 07 26. 40 07 26 es la otra
vía de comunicación a través de mensajes, de audio, de fotos, de lo que ustedes quieran compartir con nosotros. No hay ningún tipo de inconveniente, lo pueden hacer, serán bienvenidos. Manden, quieren saludar, quieren contar cómo están finalizando el año, cómo fue el año este 2024. Bueno, también se pueden comunicar por YouTube. Entran a YouTube y ponen Radio Guaraní y ya se van a poder estar comunicando y van a poder ver y escuchar el programa. También lo pueden hacer a través del Facebook, el Facebook Gustavo Cardoso. Esas son las vías de comunicación que tienen para acceder, para estar en contacto con el programa. Hoy viernes 27, le decía, el último viernes del año, en el año que seguramente para muchos, como es la vida, ¿no? Así es, y será para algunos un gran año, inolvidable por las bondades que nos ha brindado el 2024, y para otros será un año tal vez quizás triste, malo, de esos que es preferible no recordarlo. De todas maneras, la vida es así, y creo que no todo el año es malo, ni todo el año es bueno. También depende un montón de lo que nosotros podamos aportar, ¿no? Para que el año sea bueno o sea malo. A veces hay cosas que están, indudablemente, hay cosas que están ajenas a uno, y bueno, dices, bueno, pero ¿qué va a hacer? Se dieron de esa manera, uno no puede hacer nada. Sí, es probable que sea así, pero hay en otros casos que nosotros aportamos poco para que sea el mejor año, o en su defecto aportamos mucho para que el año sea de los mejores. Yo creo que medio pasa, diría, por cada uno. No es tan fácil sobrellevar las situaciones, y más en esto de lo económico, que afecta, que sigue afectando y que seguramente va a pasar. Nosotros los argentinos estamos acostumbrados ya a vivir muchas circunstancias en las que no han sido las mejores, y bueno, de una manera u otra nos la tenemos que ingeniar. Vamos intentando hacer cosas para poder sobrellevar situaciones que en muchos casos son muy pero muy adversas. Hay que ponerle ganas, hay que ponerle fe, hay que ponerle voluntad, y seguramente va a ser un final de año, quedan pocos días ya, de los mejores, y intentando, luchando, seguir poniéndole el hombro para que el 2025 venga de la mejor manera. A veces o casi siempre escapa a nosotros lo de la situación económica, porque no somos quienes ni formamos precios, ni solamente somos los que tenemos que poner la mano en el bolsillo y pagar lo que nos dicen, ¿no? Pero esperemos que mejore la situación por el bien de todos. Yo creo y tengo fe que así va a ser, independientemente del partido político que esté de turno. Yo siempre digo que soy de los que quiero que el gobierno de turno, o sea, me transformo siempre en oficialista, pensando en que al gobierno de turno le tiene que ir bien, sin importarme demasiado de qué partido es, sino simplemente pensando en que les tiene que ir bien, porque si tiene la lucidez, la capacidad para gestionar, para actuar, para crear leyes,
que vayan en el bien común del país, bueno, bienvenidos sean. Corrientes es un gran impulsor de este país, sobre todo en esta zona, con la ganadería, porque si bien Corrientes tiene en el ámbito de toda la provincia tiene una diversidad de producción en lo que tiene que ver en la parte forestal, bueno, la parte agropecuaria, la parte pecuaria, digamos, con el tema también de la no sé si agroindustria, pero sí la agroexportación, sobre todo con el tema del arroz, que en esta zona tenemos, gracias a Dios, muchas arroceras. Gracias a Dios digo porque impulsan al comercio, traccionan para que funcione mejor. Siempre opino y me acuerdo de cosas que han quedado, sobre todo para Curuzú, con el tema del arroz, de industrias que teníamos, que se elaboraban, que salía el producto terminado desde acá, y acá a poquitos metros del ingreso de la ciudad. Hoy no contamos con eso, pero sí contamos con mucha producción de arroz, que tengo entendido que en su gran mayoría se van a la exportación, se van a países limítrofes que, bueno, después probablemente terminamos comprando nuevamente ese arroz. Una pena que no le podamos dar el valor agregado que tal vez merecemos, ¿no? Pasa con la madera, que vemos los camiones cargados de palos, digamos así el término, y después vuelven transformados algunos vuelven transformados en muebles y otros se van al exterior, y nosotros no lo podemos dar ese valor agregado que seguramente la industrialización nos daría una excelente oportunidad de crecimiento. Bueno, eso por ahora no se da. En el caso de Curuzú, que hay mucha expectativa por el parque industrial, que se viene, que no se viene, que hace mucho tiempo que se habla. No sé si se dará en algún momento, porque hace mucho que estamos ya con eso. Por ahí algunos como yo ya descreemos un poco, porque si se viene, si aparecen unas máquinas, cortan un poco los árboles o algo así, y queda otra vez en la nada. En algún momento no muy lejano parecía que todo arrancaba, que todo venía con ese parque industrial tan soñado, porque se supone que ese parque industrial a Curuzú les va a abrir la posibilidad de otro tipo de acciones industriales, donde se van a poder ubicar no sé, empresas que por ahí no lo hacen, no se animan a venir a instalarse en Curuzú, o otras empresas de Curuzú que están instaladas no con las mejores condiciones. Eso seguramente va a mejorar, pero por ahora es solamente un deseo. Ese famoso parque industrial no aparece, y esperemos que el 2025 sí nos traiga una ilusión ya de manera concreta. Esperemos que sí, que eso ocurra, porque eso va a abrir puertas, va a abrir seguramente caminos para que gente que tiene pensado, con los cuales hablé, instalarse con alguna industria que tiene hoy por hoy pequeñas producciones, que se animaron, que apostaron a las pequeñas producciones, se van
extendiendo lentamente por lo que cuesta producir y sueñan con que su producto sea elaborado en la ciudad con un equipamiento que tiene pensado poner y bueno, eso conlleva que haya personal trabajando, haya otro movimiento en la ciudad. Bueno, ojalá que eso se dé, ¿no? Vamos a ir con el pronóstico del tiempo. No sé si usted tiene preparado, José, por ahí para lo que tiene que ver con todo en el orden de todo el territorio, y después profundizamos, vamos bien de cerca con lo que nos dice para Cursucuatiá. No creo que haya habido muchas alteraciones con respecto a ayer, pero bueno, el día a día tiene que aparecer. Así que vamos a eso. Hola Argentina, ¿cómo estamos? Prácticamente ya estamos despidiendo este 2024, transitando los últimos días de este año, y por eso nos toca prepararnos para recibir el último viernes de este 2024, conocido a nivel mundial como el Día de los Inocentes. Así que no te llame tanto la atención si alguna persona te hace alguna que otra broma, porque en relación a este día esa es la costumbre. Si recibís alguna noticia sorpresiva, bueno, yo que vos lo chequearía 2 veces. Dicho esto entonces, con todas las celebraciones en puerta y también disfrutando estos últimos días, vamos a repasar juntos cómo van a estar las condiciones de tiempo. Primero vamos a hacer un pantallazo general para este 27 de diciembre en todo nuestro hermoso y bello país. Prácticamente podemos aclarar que el calor se empieza a intensificar, a ganar protagonismo para lo que sería la franja central del país y también hacia el norte argentino. No se descarta también que en horas de la tarde para el norte de la Patagonia también las temperaturas sean elevadas. Pero ahora vamos a repasar juntos región por región, comenzando con el noreste litoral, en donde continúan las altas temperaturas, tal como lo vemos en pantalla, sol a pleno y tiempo estable. Sin cambio la masa de aire, por el ingreso de este frente cálido que también llega a la franja central del país, con esta tendencia al aumento de temperaturas. Como lo decía antes, tiempo mayormente estable, sin lluvias a la vista, pero la excepción se encontraría más bien para las sierras cordobesas con algunas gotitas de agua que también podrían llegar a aparecer para la provincia de San Juan y de Mendoza en este último viernes del 2024. De momento tampoco no hay cambio en la masa de aire para estas provincias, y también aclarar que para la cordillera de San Juan, en la zona alta de montaña, las precipitaciones también se darían en forma de nieve. Máximas que estarían llegando hasta los 37 grados. Estas máximas elevadas también continúan para el noroeste del país, tal como lo vemos en pantalla, a diferencia del resto de las regiones con cielo parcialmente nublado, y la inestabilidad también estaría presente para las provincias de Jujuy y para la franja central de Salta. No nos olvidemos que en la zona alta de montaña de la cordillera tampoco se descarta la probabilidad de nieve, así que también a tenerlo en cuenta. De punta a punta entonces nos trasladamos a la Patagonia, donde el tiempo sería variable, porque podemos dividir el escenario en 2. Para lo que sería el norte de la Patagonia estamos hablando de temperaturas máximas un tanto elevadas, con tiempo inestable para la provincia de Neuquén y también así para el oeste de Chubut. En la zona de la cordillera también alguna precipitación en forma de nieve podría llegar a aparecer, no se descarta, con tiempo más estable para la provincia de Santa Cruz y precipitaciones para el archipiélago de Tierra del Fuego y también Malvinas. Algún dato también a destacar para este día considerable serían las fuertes ráfagas de viento que se presentarían hacia el este y centro de la Patagonia, del viento soplando del este y sudeste, así que también precaución al respecto. Dicho esto entonces, ya estamos más que listos e informados para conquistar. Saliendo al campo, un programa con aire de campo. Ahí escuchamos el pronóstico del tiempo en el orden nacional, pero me parece que nuestra compañera se equivocó. ¿No es el 28 el Día de los Inocentes? Mañana es el Día de los Inocentes. Dijo hoy, digo porque me quedó sonando eso. Bueno, para hoy, ¿qué nos indica para hoy viernes? A pleno sol con 0 probabilidades de precipitaciones, humedad del 75%, vientos a 6 km por hora. Eso es lo que tiene que ver en el ámbito de la ciudad de Cursucuatiá, con máximas que van a rondar entre los 30 y 31 grados.
va en aumento la temperatura. Entonces para hoy aprovechar y poder lavar toda la ropa, todo lo que tenga, porque total hay inclusive hay varios días, pero bueno, para llegar al fin de semana con más aliviado de trabajo. Entonces decíamos mínimas de entre 18 y 31 grados para hoy, lo que se espera en Curuzú-Cuatiá, con cielo totalmente soleado y con 0 probabilidades de precipitaciones. Para mañana sábado, ¿qué nos dice el pronóstico para mañana sábado? Dice que va a estar parcialmente nublado, hay un 5% de probabilidades de precipitaciones. Temperaturas también van a estar rondando en prácticamente lo mismo, entre 18, 17 y 31 grados. La temperatura que se espera para mañana. Reitero, parcialmente nublado, precipitaciones 5% de probabilidades. Humedad del 50%, vientos van a estar soplando a 16 kilómetros por hora. Para el día domingo a pleno sol, sin probabilidades de lluvia, humedad del 57% y vientos 14 kilómetros por hora. También con temperaturas que van a estar rondando los 31 grados. O sea, hay muy poca variación, salvo el sábado, que va a estar algo parcialmente nublado. Para el lunes 30, soleado nuevamente, con 32 grados de máxima de temperatura, 0% de probabilidad de precipitaciones, humedad del 54%, viento 16 kilómetros por hora. Y para el martes, atención, el martes, nuevamente soleado, pero con una variación importante. Escuche esto, José: 36 grados la temperatura máxima para el día martes. Calorcito propicio, ideal para el brindis, porque bueno, eso se va a mantener temperaturas altas durante la noche. Sí, temperaturas que van a estar rondando entre 27, 28 grados, 29 también, en horas de la noche del día martes. El día martes, que seguramente más de uno va a estar preparado para poder compartir en familia el comienzo del año. Bueno, eso es lo que nos dejó el pronóstico del tiempo para hoy en el ámbito local y en el ámbito nacional también. Tenemos que recordar que hasta las 8 de la mañana, hasta dentro de una media horita más, va a seguir estando de turno la farmacia Ordenavía en Curuzú-Cuatiá, en Verón de Estrada 756, con teléfono 63 28 63 y 44 08 40, los teléfonos de farmacia Ordenavía, que está de turno hasta las 8 de la mañana. Vamos a la pausa, José. Vamos a escuchar algunos temas musicales y ya regresamos. AM970. Deseamos que cambien muchas cosas en su vida, menos su radio. AM970. Todos los años con usted. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Atención, hinchas de Racing. Juan Aníbal Anciar y Alberto Orlando Toledo los invitan a gran convocatoria para el domingo 19 de enero del 2025 a las 20 horas en el Hotel Residencial Avenida, con el fin de crear una nueva filial en nuestra localidad.
Tornería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 46 28 en Las Heras 888, Cursucuatiá, Corrientes. También lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros. ¿Estás buscando un lugar donde la calidad y el precio es lo que te conviene? Lo de Feta es lo que estás buscando. Te ofrecemos hamburguesa, carlitos, pizzas, papas fritas, bebidas y mucho más. Te esperamos en la esquina de Castelli y Juan de Vera. WhatsApp para pedidos 3774 63 76 53 o al 3774 63 18 93. Precios, calidad y buena atención asegurados. Lo de Feta. HML Construcciones. Trabajo de construcción en general. Viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774 46 97 39. HML Construcciones. Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 49 82. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini. Castillo 880, Cursucuatiá. No al dolor, no a la rigidez. Dr. Rubén Insaurralde. Tratamiento de enfermedades reumáticas y dolorosas, artritis, artrosis, osteoporosis, dolores musculares crónicos. Efectivo tratamiento para artrosis de rodilla mediante inyecciones locales regenerativas. Especialista calificado en geriatría y gerontología. Posgrado en especialización en reumatología. Atiende en la ciudad de Cursucuatiá, en Centro de Empleados de Comercio, Caguazú 446. Solicitar turno al celular 3774 40 11 14. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Fábrica de pintura, automotor y toda la línea de accesorios Shelby y Williams. Encontranos en Irastrosa 920. WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Premix y Expeller de soja granazo. Nutrición animal de alto estándar que potencia el rendimiento de tus rodeos. Solicita asesoramiento para formular tu ración a la medida de tus objetivos. Premix y Expeller de soja granazo con un óptimo y estable nivel de grasa y proteína hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Cursucuatiá. Ruta 119, kilómetro 34.5. Teléfono 3446 640474 o 3446 59 40 55. ¿Estás buscando disfrutar aún más tus mates? Eterna Tradición 2 te ofrece toda la variedad y calidad que te mereces. Más de 60 modelos en termos, gran variedad en mates con virola de acero y también virolas de albahaca con apliques en bronce, bombillas 100% de albahaca, yerberas, vasos cafeteros, pavas, cintos, mochilas materas y mucho más. Para más información, visítanos en nuestro Instagram, Eterna Tradición 2, o escribinos al 3774 43 62 26. Te esperamos en Rivadavia 956. Eterna Tradición 2, la calidad que te mereces. Voy a reír, voy a bailar, ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas.
los mejores planes de internet, TV Full HD y ahora VHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 7:37 minutos. Temperatura 17 grados. Humedad 88%. Desconectá del mundo y conectá con el verano 2025. Escuchar buena música, informarte y mucho más. Radio Guaraní. Este verano 2025, vivamos juntos la magia del verano. Saliendo al campo. Un trotecito cortito antes de levantar vuelo, picoteándolo del suelo, aprovecha la ocasión. En tiempos de parición, sobrevuela los potreros, procurando algún cordero o algún resto que ha quedado. A mi escopeta he cargado y en cuanto lo tenga tiro, oh carancho carroñero, te volaré el plumerío. Escúchanos a través de internet www.lt25.com.ar. Alto apoyo de los productores a la gestión del gobierno nacional. Según una encuesta de la Universidad Austral, más del 60% de los productores manifestó apoyar al gobierno de Javier Milei, a pesar de la caída en la rentabilidad y de la persistencia de los derechos de exportación. Los analistas indicaron que el apoyo se vincula con la valoración positiva de los cambios macroeconómicos, entre los que se destaca la baja en la inflación. Exportadores de carne terminan el año con pérdidas. Desde el sector exportador afirman que están atravesando meses de pérdidas debido a que las empresas debieron vender cortes con valor agregado a precios por debajo de los valores que pagaron por la hacienda. Además, sostienen que para que el negocio vuelva a tener rentabilidad se deben bajar impuestos nacionales, provinciales y revisar la eficiencia tranqueras adentro. Por otro lado, reconocen que Argentina tiene una participación menor al 10% en lo que es el mercado mundial y no tiene peso a la hora de definir precios internacionales. Por último, pidieron mejorar las negociaciones para acceder a mercados internacionales con aranceles más competitivos. El Estado se queda con el 64,3% de la renta agrícola. Según la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, FADA, el Estado aumentó su participación en la renta agrícola en 2,8 puntos porcentuales desde septiembre de 2024 y en 5,4 puntos porcentuales comparado con diciembre del año pasado. Este incremento se debe principalmente a la caída de los precios y a la reducción del impacto del dólar exportador. Si se eliminaran los derechos de exportación, la participación del Estado caería al 36%, lo que podría generar más inversión y empleo, impulsando la economía.
Y tal como lo contábamos recién en los títulos, más del 60% de los encuestados en un trabajo que hizo la Universidad Austral manifiesta su apoyo a la gestión de Javier Milei ya a más de un año de su asunción como presidente de todos los argentinos. Escuchamos a Carlos Steiger de la Universidad Austral dando los detalles de este informe. Como lo hacemos bimensualmente, calculamos el índice que se compone de dos subíndices, el índice de condiciones presentes y el de expectativas futuras. Y bueno, todas las mediciones han significado un aumento a punto tal que los valores ahora de noviembre del 2024 son los más altos desde que comenzó a publicarse este índice en octubre del año 2018. O sea que de esos 6 años, hoy tenemos los valores máximos, pero por otro lado también preguntamos a un año de la asunción del presidente Milei si la gestión del presidente Milei con relación al sector agropecuario había satisfecho las expectativas o no. Y en ese sentido, un 60% manifiestan que sí, que ha cumplido con las expectativas. Hay un 36% que dice que no, que aún no ha cumplido con las expectativas, y bueno, y un 4% que las ha superado. Pero en definitiva, yo diría que esos son los números importantes en cuanto a la aprobación, al rechazo y en condiciones de una baja importante de la rentabilidad, porque también en otra pregunta analizamos la respuesta y prevén para la campaña 24-25 una rentabilidad de los cultivos muy inferior a la del año anterior. O sea que hay algunos temas paradójicos, ¿no es cierto? Alta confianza del total en cuanto al índice Agbarometer, también una aprobación importante de un 60%, pero reconociendo que la rentabilidad va a ser baja y en muchos casos nula. Y esa pérdida de rentabilidad tiene que ver con bajos precios, pero también con costos en alza, ¿no? Digo, hablando justamente de la paradoja a la que hacías referencia. Sí, totalmente. Yo diría que hoy por hoy en el mundo hay una baja rentabilidad. Nosotros esto lo comparamos con Estados Unidos y en Estados Unidos están atravesando un periodo de muy baja rentabilidad, pero como bien dices, primero hay una caída muy importante de precios, sobre todo de soja, además con una sobreproducción de soja. Y en segundo lugar, todo el tema de la suba de costos, es decir, independientemente de la discusión que hay si el tipo de cambio está atrasado o no, el comportamiento de los precios internos ha superado claramente al crawling peg, a la tasa de devaluación, y después además el productor argentino tiene algo que en estas condiciones desfavorables no tiene nadie en el mundo, que son las retenciones. O sea que cuando uno analiza ese 30 y pico % de productores que consideran que el gobierno no ha satisfecho las expectativas, y fundamentalmente lo basan en la no eliminación de las retenciones. Carlos Steiger profundiza aún más en esta encuesta que hizo la Universidad Austral respecto de la imagen que tienen los productores sobre la gestión de Milei. Yo creo que sí, es un tema más bien justamente de espíritu, ¿no es cierto? Yo creo que se percibe que todo el ordenamiento macroeconómico, la baja de la inflación, que esa baja de la inflación para el sector agropecuario, yo creo que donde más se va a traducir es en las bajas de las tasas de interés, por más que las tasas de interés todavía en términos reales siendo positivas, pero va a haber probablemente una baja importante en las tasas de interés. Eso va a ayudar al manejo de capital de trabajo, también a proyectos de inversión, también la posibilidad de que pueda haber créditos en dólares a tasas internacionales, y sobre todo
la filosofía, ¿no es cierto?, que todavía se cree en la promesa de que cuando sea posible se van a eliminar las retenciones, si bien esto está demorando. Yo creo que en general se sabía que, dado que el objetivo central del gobierno es mantener a rajatabla el equilibrio fiscal, o sea que hasta que no ordene una baja importante del gasto público y no va a bajar mucho los impuestos y sobre todo las retenciones. O sea que es una sensación ambigua. Yo creo que más que todo es una luz de esperanza de que se va a cumplir con las promesas en algún momento y que de alguna manera toda esa situación o básicamente la consideración del gobierno hacia el campo es positiva. O sea que me parece que eso es lo que influye en el estado de ánimo, por más que los números sean muy malos en este momento. ¿Y el productor a futuro se ve mejor en esta gestión de gobierno, con esta lógica económica? Mira, el productor en las preguntas que hacemos nosotros en cuanto a situación financiera, la presente, el productor se ve mejor que el año anterior y un poco eso lo refleja también que todavía hay alrededor de 10 millones de toneladas de soja sin vender. Yo creo que el productor que se quedó con soja no hizo buen negocio, pero de cualquier manera el hecho de tener todavía esos activos sin realizar es que financieramente no los necesita, independientemente de que probablemente no haya hecho el mejor negocio con esa retención. Y con relación al año próximo, hay algo que el productor lo siente, y es que va a tener muy buenos rendimientos. Entonces, cuando vos tenés cosecha, tenés buenos rendimientos, siempre te queda de alguna manera la expectativa de que los precios se van a encarrilar. Yo creo que el peor de los mundos es como pasó en la campaña 22-23 con una seca enorme donde no tenías nada que vender. Cuando tenés algo que vender, tenés un activo en tus manos, independientemente del precio. Y de alguna manera eso, por lo menos en el ánimo, los hace sentir mejor. Repasamos ahora la operatoria de los mercados de granos en este día jueves. Empezamos por Estados Unidos, por Chicago, el mercado de referencia a nivel mundial. Hoy una jornada positiva para los principales contratos de futuros. El trigo en marzo 25 cerró a $199 la tonelada con una ganancia de $2.55. El maíz marzo 2025, $179, $2.15 de suba respecto de la jornada anterior. La soja enero 2025, $363, una ganancia de $4.50. Vemos ahora el mercado local, valores en dólares por tonelada para la operatoria del mercado disponible. El trigo en Rosario en alza, $199. El maíz también con saldo positivo en la misma terminal, $184. Y la soja también en Rosario cerró la jornada positivamente, $280 la tonelada. El girasol sin cambios, $330 en Quequén y Bahía Blanca. Vemos el mercado disponible local, valores en pesos por tonelada. El trigo sin cambios en Quequén y Bahía Blanca. En Quequén 190.000 pesos la tonelada. En Bahía 197.000 pesos la tonelada. El maíz operó en baja en Quequén, 183.000 pesos la tonelada. Se pagó por la soja en Rosario 288.000 pesos la tonelada con saldo positivo respecto de la operatoria de la jornada anterior. Saliendo al campo, un programa con aires de campo. Continuamos en Saliendo al Campo. Bueno, escuchamos todo el informe completo, el informe agropecuario que nos pasaba, nos informaba ahí directamente desde los mercados de exportación, donde se genera la base de los precios, ¿no? Indudablemente. Interesante para aquellos productores que están por hacer algún tipo de negocio y bueno, quieren tener algún precio de referencia. Bueno, decíamos que mañana es el día del inocente, ¿no? Hoy para mí
una equivocación de parte del anuncio de que hoy era el Día del Inocente. Para mí es mañana, 28. Y bueno, sí, mañana hay que tener cuidado porque aparecen esas cosas. Por ahí que algunos nos embalamos con algo que no existe. Y bueno, después termina siendo toda una broma. Así que a tener mucho, pero mucho cuidado con ese tipo de cosas. Y más ahora con el tema de lo que está pasando ahora con los celulares. ¿No le pasó nada a usted, José? Con el tema de los celulares que le llegan, le llaman. A mí me llamaron del Ministerio de Salud. Y comento esto porque es interesante que la gente también sepa las cosas que están pasando. A mí me llamaron del Ministerio de Salud con un logo del Ministerio de Salud, como si fuese realmente. Y me pierdo un poco cuando me dicen que tenía turno para vacuna contra el dengue pero yo no había pedido turno de nada. Me dice, no, pero usted tiene turno otorgado tiene que mirar un código. Le digo esto hago este comentario para que la gente esté alerta también a ese tipo de cosas. Desde acá humildemente si podemos contribuir. Me decía que tenía, bueno, que mire el código, que le pase el código que aparecía en el teléfono. Y entonces empecé a desconfiar y le digo, pero si vos me estás mandando el turno, debes saber toda la información. ¿Por qué te tengo que pasar yo? No, porque me dice, lo que pasa es que si usted no toma el turno, va a evitar que otro se pueda vacunar. Por ahí entran, por ahí entran. Como tocándome la moral, diciéndome, se va a perder una dosis de vacuna. Bueno, entonces le digo, pero no, otorgarle a otro nomás la vacuna, no hay ningún problema, porque yo no pedí nada. Sí, pero está otorgado para usted, pero bueno, pero a mí me puede otorgar lo que sea, pero yo no pedí, no solicité vacunación. Dale nomás a otro que seguramente necesita, poné si quería ahí anotar, decirle que yo no acepto y ya está. Y dale a otro. Y entonces ahí me termina puteando, diciéndome, bueno, te das cuenta de que no es verdad, a tener en cuenta eso. Y después hay otro que anteriormente me llamó, que creo que algo charlamos con un amigo, que me pedían $2,000 si le podía transferir, porque me querían vender $2,000. Bueno, después llegó un momento que sí, pero bueno, yo no tengo para comprar $2,000. Le digo yo que... Y me dice, sí, pero necesito, me puedo hacer la gauchada antes de las 4 de la tarde, porque antes de las 4, después de eso te llevo... vos me pasás una transferencia, me haces una transferencia y yo te llevo el dinero más tarde, pero necesito depositar antes de las 4 de la tarde. Cuando me doy cuenta de qué pasaba, sobre todo porque que me van a pedir $2,000, le digo que tome, que ya tomé las precauciones, y le digo, esta llamada está siendo tenida en cuenta, registrada por Gendarmería. Entonces ahí me termina, que es como todo, te termina metiendo una puteada que dice, bueno, pero anda. Bueno. Pero, ¿por qué hago este comentario? Porque a veces uno
o coincide con algunas cosas, porque hasta eso suele pasar, que a veces coincide con algunas cosas. Dice, mirá, supongamos lo de la vacuna, si yo justo había hablado algo, había pedido la vacuna, por ahí puede darse, decir, bueno, se juegan, esta gente se juega a que por ahí le sale bien, y seguramente en muchos casos le sale bien. El comentario hago nada más que para intentar de alguna manera abrir los ojos, que estén bien atentos para que eso no ocurra, porque sería una pena que tengamos que caer. Cayeron mucho, porque ya le digo, le encuentran la vuelta, tratan de ver dónde se pueden meter, cómo se pueden meter. Bueno, antes de ir a la pausa, porque estamos a poquitos minutos de la hora 8, les digo que para esta fiesta, este año nuevo, para recibir el año nuevo, Verdulería El Gringo, Verdulería y Frutería El Gringo, que está ubicado en Caguazú y La Cera, les ofrece naranja a 1.000 pesos la docena, tomate criollo 1.800 pesos el kilo, cebolla 650 pesos el kilo, melón criollo 1.500 pesos el kilo, banana 1.700 el kilo y manzana 1.900. Todos los días descuento el 35% pagando con modo BNA del Banco de la Nación. Les reitero, todo esto lo pueden adquirir en Frutería y Verdulería El Gringo, ubicado en Caguazú y La Cera. 1.000 pesos la docena de naranja, tomate criollo 1.800 el kilo, cebolla 650 pesos el kilo, melón criollo 1.500 pesos el kilo, banana 1.700 pesos el kilo, manzana 1.900 pesos el kilo. Todos los días descuento el 35%. A tener en cuenta y pensar en esto, 35% de descuento pagando modo BNA, Banco de la Nación Argentina. Todo esto y muchísimo más, por supuesto, en Verdulería y Frutería El Gringo. Un saludo grande para Alejandro, para todos los amigos ahí de Verdulería El Gringo, que siempre nos atienden muy, pero muy amablemente. Vamos ahí estamos en las 8, ya aparece el top de las 8, ahí está, justito, y regresamos. Es la hora 8 en punto. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. En Montecaseros seguimos avanzando. Tu mascota saludable se enfoca en brindar atención veterinaria gratuita a perros y gatos, incluyendo desparasitación, vacunación y castraciones. A través de este programa, brindamos a los vecinos las herramientas necesarias para lograr el bienestar de sus mascotas. Además, desde el área zoonosis se continúa abordando la prevención de enfermedades vectoriales con fumigaciones para el control de plagas urbanas en domicilios y espacios verdes. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada.
Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatela. Teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Picanas recargables para ganado. Rebenque, la picana para ganado más potente del mundo. Autonomía con plena carga. 4000 disparos. Marca y modelo registrados. Fabrica y garantiza La Casa del Electrificador. Teléfono 3456 49 98 40. Chajarí, Entre Ríos. Recuerde que a un buen hacendado o transportistas de hacienda como usted siempre lo acompaña un rebenque. Viejo Alcibiades es mi canción, quiere decir. Llega a la pantalla gigante de Curuzú Mufasa, el Rey León. Gran estreno de Disney a las 18 y a las 20:15 horas. Y continúa Moana 2, solo sábado y domingo a las 16 horas. Y para los fanáticos de Marvel, sigue Craven a las 22:30 horas. El cine de la rural siempre es tu mejor salida. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos, trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos, de 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 15 43 77 47. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. Abrió en Curuzú Cuatiá venta y distribución de frutas y verduras al mejor precio de la zona, directo de la chacra a su mesa. Don José, frutas y verduras, ubicado en Posada 715 a pasos de la Verón de Astrada. Comunicate al 34 58 41 35 95. Don José, frutas y verduras. Facundo, Isabel la Católica 2283. Bonita, bonita, Librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería, conservadoras, termolares, silletas, radios y parlantes. Aceptamos todas las tarjetas. Con tarjeta Banco Corrientes, 15% de descuento más 3 pagos sin intereses. Facundo, siempre precios bajos. Si es en cuotas, es simple y en Peque Cuotas. Todo lo que buscas en electrodomésticos para tu hogar. En Previsora del Paraná lo encontrás. Idavo SRL, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos, le ofrece suplementos minerales al 6% y al 9% de fósforo. 20 años de experiencia en productos de calidad, altamente palatable y con excelente comportamiento en bateas. www.idavo.com. Teléfono 03774 1563 7841. Curuzú Cuatiá, Corrientes. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. En Montecaseros seguimos avanzando.
Moderno y optimizado, el nuevo complejo cultural y deportivo municipal es claro ejemplo de la importancia que esta gestión de gobierno le otorga al bienestar de cada vecino. Un completo espacio de esparcimiento que permite disfrutar la práctica de fútbol reducido, hockey, vóley, newcom y básquet. El lugar ahora cuenta también con un escenario donde se pueden realizar encuentros culturales o clases de gimnasia y baile, además de un buffet para compartir y atesorar buenos momentos. Montecaseros avanza. Montecaseros, hacia adelante. Juanca Intendente. ¿Te separaste y no sabés qué hacer? Nosotros tampoco, pero te hacemos la mudanza. Fletes y Mudanzas Gustavito Panoso. 3774-447335. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio al mejor precio. Fletes y Mudanzas Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 8. 8 minutos. Temperatura 17 grados. Humedad 88%. Desconectá del mundo y conectá con el verano 2025. Escuchar buena música, informarte y mucho más. Este verano 2025, vivamos juntos la magia del verano. Saliendo al campo. Soy Antonio Tarragorros, mi querido hermano Juancito Buenaga de Curuzucuatiá. Aquí va una décima tipo payador. Vos acompañame tocando Madrecita con el acordeón del rey, Juancito. Salud, Juancito Buenaga, en los 100 años del rey. Juancito Buenaga en tu ley, criollo como la biznaga. Hermano mío, me halaga este disco hecho por vos, como una plegaria a Dios cumpliendo tu hondo sueño. Cultor curuzucuateño, te abraza un Tarragorros. El mismo acordeón que tantas veces dejó el centro del pueblo y sus barriadas para impregnarse de ese olor a chacra, derramando en la granja San Antonio la siempre recordada serenata. Y es también la misma guaina, la de siempre, la que ansiosa esperaba la oración que le trajera por la calle ancha, desde el pueblo cercano hasta las chacras, la inconfundible voz del acordeón.
Curuzú de mi alma, cómo ha cambiado mi pueblo. Ya no existe la tablada donde el ganado encerraban camino del matadero. No hay rezongo del molino con su tanque bebedero. No está don Barnidio Sorribes, paisano que ya no existe, aquel vasco bolichero. Aunque hoy te veo pujante, cuando me miro hacia adentro, me sacude la nostalgia y humedece alguna lágrima el álbum de mis recuerdos. Saliendo al campo, un programa con aires de campo. Continuamos en Saliendo al campo. Escuchábamos muy lindos temas musicales, realmente dedicados a todos nuestros amigos oyentes que deben estar preparándose parece que el 31 se liberan un poco más. El 24 es más, la gente conserva un poco más por lo que se festeja, que es la llegada del niño, ¿no? Ya la llegada del nuevo año es como que más festivo. Con respecto a eso, vi mucho. Ayer tuve la posibilidad, estuve hablando con un amigo y vi. Ahí empezó a haber mucha gente en la ciudad que habitualmente no está en la ciudad, que son de Curuzú. Hay muchos que son de Curuzú y que no viven, no residen en Curuzú. Pero también vi de los otros, los que seguramente vienen a visitar a sus parientes. Así como yo, José, que seguramente uno viaja, nosotros los provincianos viajamos a las grandes capitales, sobre todo a Buenos Aires, y te das cuenta, la gente se da cuenta que soy del interior, fácilmente. Yo creo que si nosotros observamos un poquito, la gente que viene de afuera también te das cuenta fácilmente que no son ciudadanos que habitualmente viven en Curuzú. Por la forma de vestir, por los tatuajes, por los aritos, por un montón, por el pelo, por un montón de detalles, te das cuenta. Bueno, no, pero eso hay de todo, hay acá también. Eso hay en todos lados. Pero sí te das cuenta por la forma de vestir, por la forma de los tatuajes y ese tipo de cosas. Lo de la vestimenta a mí me gusta, y suelo, en algún momento hablé de esto. Me gusta, me interesa nuestro paisano, diría, nuestro trabajador rural, el auténtico, el verdadero, el que viene y viste, como dice la canción, viste bombacha y alpargata, bota, porque el hecho de venir a la ciudad no significa que tenga que cambiar mi modo, mi estilo, mis formas. A mí me parece que un acto de autenticidad. Rescato siempre eso.
tengo la posibilidad, vivo en un lugar geográficamente ubicado en una zona donde casi les diría que al ciudadano cursucoateño visitante es como que el paso obligado. ¿Quién no pasa por la vereda de mi casa, digamos? Pasa todo el mundo. Entonces, por ahí cuando puedo, a la tarde, normalmente a la tardecita me siento a tomar unos mates y observo. Me gusta, sobre todo ya los días viernes, días sábados, que viene la gente de campo, viene a cumplir a disfrutar de su franco. Veo mucha gente con los mandiles, compran que salen de compra, y me gusta esa gente auténtica. Ahora hay un cambio, usted se habrá dado cuenta, no hay tanto sombrero ahora. Ahora se usa mucho la boina, cambió el estilo, cambió la forma. Ya son pocos los que andan de sombrero. Hay mucha gente que anda de boina. Y bueno, seguramente es un cambio que se produjo, que se está produciendo desde hace un tiempo atrás. Creo que impulsado por los jóvenes, porque me parece que por ahí empezó la cosa, por los más jóvenes con el tema de la boina, y bueno, se fue propagando, se fue asentando y llegó hasta la gente más grande. Ahora muchísima gente anda de boina, y no con ese comentario estoy diciendo que sea mejor o peor. Hasta probablemente es más cómodo para andar. No sé si para trabajar puede ser que sea más cómodo. Considero que puede ser más cómodo, pero no sé si te cubre, si cumple la función que realmente cumple el sombrero. Porque el sombrero en el campo, sobre todo en el momento de la actividad, cumple una función para mí fundamental, que es la de cubrirse más en esta época de los soles. La boina no sé si cubre tanto. La verdad, me parece que la boina es más para pinta que lo que realmente justifica colocarse a la hora de trabajar. Sí, también entiendo que probablemente sea más cómoda, que al ser más chica es como que incomoda menos seguramente, pero ojo que lo del sombrero termina siendo parte entiendo que termina siendo parte de uno mismo el sombrero, porque se suben a las camionetas, se suben a los autos como si nada con el sombrero. A mí se me hace que yo chocaría, pero porque estoy desacostumbrado. En su momento seguramente usé sombrero, no me acuerdo tanto, pero bueno, pero ahora el cambio se produjo. Hay muchas boinas y hay de todos colores, porque hoy ahí usan las chicas, las mujeres usan boina, todo el mundo usa boina. Y pañuelo, sí. Y lo del pañuelo, vio que también hay estilo, hay forma de usar el pañuelo. Algunos lo usan así por afuera de la camisa con un nudo largo acá abajo. Hay otros que lo usan como se usaba antes, bien al cuello. Pero sí, y los colores seguramente no es casualidad lo que uno usa. Seguramente va en el tema del color, es lo que uno le gusta. No creo tanto más. Habrá algunos, pero no tanto con el tema de identificación con los partidos políticos, que antes sí era el pañuelo colorado, el pañuelo celeste, el pañuelo blanco, el pañuelo verde, eran más identificatorios con los partidos políticos. Yo creo que ahora va más en gusto particular por usar un determinado color.
No sé si tiene que ver tanto con los partidos políticos. Algunos colores aparecieron nuevos, todavía no vi mucho. Pañuelo amarillo, ahí hay algunos que se identifican, algunos partidos políticos con el amarillo, pero no vi pañuelos amarillos. Por eso asocio que por ahí son más el gusto de cada uno, el gusto personal. Pero me quedo con eso, que son épocas lindas. Hoy, por ejemplo, hoy y mañana seguramente, si usted quiere ir a tomar unos mates conmigo, va a poder ver. Bueno, pasa de todo. Y uno mira más lo que más le interesa a José. Usted a lo mejor, si va y se sienta conmigo ahí, a lo mejor mira otra cosa. Yo miro los sombreros, miro los pañuelos, miro la autenticidad, la gente de bombacha, de bota. Usted probablemente mire otra cosa. Pero es interesante, aunque le parezca que no, y alguno hasta inclusive debe llegar a ser o puede llegar a ser inspiración para algún músico, alguien que escribe letras musicales, para poder contar eso, lo del fin de semana, de cómo viene la gente. Y bombacha bien arreglada, camisa bien arreglada, todo, pero no dejan de ser verdaderos, no dejan de ser auténticos, y eso a mí me pone bien, porque me indica que hay futuro, que el trabajador rural no desaparece. En el tema de las mujeres son más cautelosas con esa vestimenta. En la doma, claro, en la doma, sí, bueno, en la doma, pero andar por la calle, y hasta inclusive el otro día me mandaron una foto, que seguramente nos está escuchando. Me mandaron una foto en la que estaban esquilando. Termina siendo una chica, el papá y el hermano los que están esquilando, pero la chica no vestida de campo, y como se presume, de bombacha y de alpargatas, vestida más comúnmente, digamos, no tan tradicional. Y eso también seguramente es un cambio, porque no deja de ser interesante, ya lo había mencionado, lo vuelvo a recordar, el tema de que esa gente quiere, añora y se arraiga al trabajo rural, a la vida de campo, que para muchos seguramente es una vida muy particular, porque está limitada, hablando de manera vulgar, hay menos joda, hay menos diversión seguramente, pero la diversión y el entretenimiento debe estar dado por otro lado, por trabajar, por colaborar, por tener una huerta, por ayudar a mantener la hacienda en la familia, como en este caso esta chica Araceli, que estaba esquilando, colaborando con la producción de la familia. Algo que siempre voy a destacar y voy a rescatar como importante, debido a que no se pierde eso que por ahí creemos que cada vez hay menos. Hay un comunicado de la Policía de Corrientes, atención, interesante para que la gente esté atenta a esto. Está relacionado con otra cosa también, pero suele pasar
en esta época las advertencias que hay de la policía. Pero en este caso vamos a leer lo que dice. La policía de Corrientes alerta a la comunidad que están aplicando código de falta para quienes arrojen basura en la vía pública. Desde la dirección de la Unidad Regional 3, a cargo del comisario mayor Juan Ramón Lima, informan a la comunidad en general que la policía de Corrientes está procediendo a la aplicación de códigos de falta de la provincia de Corrientes para quienes arrojen basuras en sitios o lugares públicos inapropiados, que estén o no señalizados con la cartelería correspondiente. El código de falta de la provincia de Corrientes, decreto ley 124/01, en vigencia. Quienes incurran en esta infracción serán sancionados con el artículo 86. Serán sancionados con multa de hasta 15 unidades de multa o arresto que dejaren o arrojen basura o desperdicio de cualquier tipo en calles, caminos, parques o paseos públicos abiertos al público, en sitios baldíos, sean estos públicos o privados. Serán igualmente sancionados hasta con el doble de la pena establecida en el párrafo anterior los que arrojen basura, desperdicio de cualquier tipo o escombro en lugares no autorizados e hicieran con un medio de transporte destinado circunstancialmente a tal fin. Atención a este comunicado, porque... Y me parece muy bien que se tomen medidas con respecto a eso, porque hay muchísima gente que les resulta muy cómodo tirar, pero terminan, el fumador, por ejemplo, prende un cigarrillo dentro de su vehículo y tira la colilla, tira el paquete, el paquete que finalizó, que dejó, que no tiene más cigarrillo, ahí nomás arruga un poco y tira mientras va transitando, tiran bolsas, tiran papeles, pero ¿por qué? Porque si como que se determina que lo demás no me importa nada la vida de los demás. Comparto plenamente esto de la policía de Corrientes, firmado por el comisario Lima, de que van a empezar a sancionar. Y atención, porque dice con las sanciones tienen que ver con el precio del combustible. Y hay aumento de combustible, hay aumento sorpresivo. Hay una información, vamos a ir al detalle de esa información dentro de un rato, porque hay nuevamente aumento sorpresivo de combustible. Vamos a la pausa, José, y ya regresamos. Deseamos que cambien muchas cosas en su vida, menos su radio. AM970, todos los años, con usted. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Atención, hinchas de Racing. Juan Aníbal Anciar y Alberto Orlando Toledo los invitan a gran convocatoria para el domingo 19 de enero del 2025 a las 20 horas en el Hotel Residencial Avenida, con el fin de crear una nueva filial en nuestra localidad. Doctora Goldaracena Tayana, abogada, especialista en ART. ¿Tuviste un accidente en tu trabajo o dirigiéndote a tu trabajo? Te asesora en las prestaciones que te corresponden y en caso de incapacidad permanente te asegura la mejor indemnización. También te asesora en jubilaciones y pensiones, trabajador agrario, 57 años, derecho de familia, divorcios, alimentos, contratos y trámites en el registro de la propiedad automotor. Elegí a tu abogada de confianza. Consultas al 3774-46-3179. Estudio Jurídico en Barrio Victoria, Manzana J, Casa 3. En Montecaseros seguimos avanzando.
Moderno y optimizado, el nuevo complejo cultural y deportivo municipal es claro ejemplo de la importancia que esta gestión de gobierno le otorga al bienestar de cada vecino. Un completo espacio de esparcimiento que permite disfrutar la práctica de fútbol reducido, hockey, vóley, newcom y básquet. El lugar ahora cuenta también con un escenario donde se pueden realizar encuentros culturales o clases de gimnasia y baile, además de un buffet para compartir y atesorar buenos momentos. Montecaseros avanza. Montecaseros, hacia adelante. Juanca Intendente. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Bronda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Fábrica de pintura automotor y toda la línea de accesorios Shelby y Williams. Encontranos en Irastrosa 920. WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Premix y Expeller de soja granazo. Nutrición animal de alto estándar que potencia el rendimiento de tus rodeos. Solicita asesoramiento para formular tu ración a la medida de tus objetivos. Premix y Expeller de soja granazo con un óptimo y estable nivel de grasa y proteína. Hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Curuzucuatiá. Ruta 119, kilómetro 34.5. Teléfono 3446 640474 o 3446 59 40 55. ¿Estás buscando disfrutar aún más tus mates? Eterna Tradición 2 te ofrece toda la variedad y calidad que te mereces. Más de 60 modelos en termos, gran variedad en mates con virola de acero y también virolas de albahaca con apliques en bronce. Bombillas 100% de albahaca, yerberas, vasocafeteros, pavas, cintos, mochilas materas y mucho más. Para más información, visítanos en nuestro Instagram, Eterna Tradición 2, o escribinos al 3774 43 62 26. Te esperamos en Rivadavia 956. Eterna Tradición 2, la calidad que te mereces. Voy a reír, voy a bailar, vivir. Mes del afiliado en Previsora del Paraná. Acércate y lleva ese electrodoméstico que tanto buscas y abona con todos los medios de pagos adheridos. Además, te lo llevamos a tu hogar sin cargo. Te esperamos para celebrar el mes del afiliado en Previsora del Paraná. No todos los años la vida nos brinda las mismas motivaciones y oportunidades. El secreto para siempre salir adelante está en ser agradecidos y vivir la vida con el corazón y el alma. Salud, amor en familia y mucha paz para todos ustedes en estas fiestas de Navidad y Año Nuevo. Son los deseos de la psicóloga Valeria Romina Barrientos. El sábado 8 de febrero de 2025 llega por primera vez al litoral de la Argentina
Sopra Contrariar, liderada por el excelentísimo Alexandre Pires. 8 de febrero 2025, Anfiteatro Cocomarola. Conseguí tus entradas a través de www.todoticket.ar. Punto de venta en efectivo, Vestigio, Pellegrini, esquina San Lorenzo. Produce Rivera Producciones. Invita todoticket.ar. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 8:38 minutos. Temperatura 22 grados. Humedad 88%. Desconectá del mundo y conectá con el verano 2025. Escuchar buena música, informarte y mucho más. Este verano 2025, vivamos juntos la magia del verano. Saliendo al campo. Felicianero, parejito y sin revés, bailarín de chamamé y enlazador campo afuera. Tierras, tabas y cuadreras son tu deleite paisano, como aquel Lázaro Blanco, el chasqui de Feliciano. Nuevo informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina respecto de la participación del Estado en sus tres niveles, nacional, provincial y municipal, en la renta agrícola. Conocemos todos los detalles de este informe con la economista Nicole Pisani Claro, que nos cuenta cuáles fueron los principales detalles. El índice FADE de diciembre lo que nos muestra es una participación del Estado en la renta agrícola del 64,3%. ¿Qué nos dice esto? Que el Estado, por medio de los impuestos, ya sean nacionales, provinciales, más municipales, se lleva 64,3 pesos de cada 100 de renta de un productor. ¿Qué es la renta? La renta es lo que vale la producción de soja, de maíz, de trigo, de girasol, menos los costos que se asumen para obtener esa producción. Entonces, este valor de producción menos los costos nos da una renta y bueno, se mide los pesos de los impuestos sobre esta renta agrícola.
¿Es una participación del Estado sobre la renta mayor a la que había en los últimos meses o el año pasado? Bueno, es mayor tanto que en función de la medición anterior como la medición de diciembre, si lo comparamos, de 2023. Versus diciembre de 2023 es alrededor de 5 puntos mayor esta participación y frente a septiembre de este año es 3 puntos porcentuales mayor la participación de diciembre que marcaba el 64,3. Esto se da también teniendo en cuenta un contexto de precios en caída, precios muy bajos por debajo de los promedios que hemos visto en los últimos 5 años, lo que hacen reducir la renta y que el peso de los impuestos sea mayor. Los precios son bajos, también hay subas de costos en pesos y en dólares, ¿no? Digo, también la renta se ajusta por ese lado. Exactamente, los precios hoy son bajos, están prácticamente desde las mediciones de marzo de este año reflejándose por medio de precios muy por debajo de los promedios de los últimos 5 años y costos incrementales que fueron mayores los incrementos en las mediciones previas de junio y de septiembre. Hoy por hoy a diciembre se mantienen más o menos estables, pero que si uno mira toda la película, claramente el año combina precios bajos, costos incrementales y por eso una renta muy ajustada. La economista de la Fundación FADA, en otra parte de la entrevista con Canal Rural Noticias, también detalla cuáles son los cultivos que tienen mayor presión fiscal. Bueno, lo que se mide son 4 cultivos, lo que es soja, maíz, trigo y girasol. Es superior en el caso de la soja y en el caso del trigo. En soja es 68,5, en trigo 69,5, es el mayor de los 4, y un poco inferior en lo que es maíz, con el 56,5%, y girasol cercano al 60%. Estas diferencias se dan, por un lado, porque cada cultivo tiene sus costos de producción diferentes, pero también porque en trigo vemos la mayor caída de precios comparado con otras mediciones, y en caso particular de la soja, porque lo que es derechos de exportación en particular son mayores las alícuotas, digamos, que maíz, trigo, girasol, entonces hay más impuestos que se pagan en el caso de la soja. Desmenuzando la estructura impositiva, ¿cuáles son los que tienen mayor peso sobre la renta? ¿Qué lugar ocupan los derechos de exportación, que es el gran reclamo que tienen los productores hacia el gobierno y que esperan que les dé un auxilio en tal sentido en 2025? Bueno, lo que más explica, digamos, el pago en impuestos es en particular los impuestos nacionales no coparticipables. Estos son los impuestos nacionales que no vuelven a las provincias con la coparticipación. Estos son el 67,5%. Ahí en más de un 90% es derechos de exportación y la otra parte lo que es impuesto a los débitos y créditos bancarios. Después tenemos los impuestos nacionales que en alguna proporción se coparticipan con las provincias, como es ganancias, que explican el 27% de lo que se paga, provincias que cobran sus propios impuestos, alrededor del 4,5%, y después en determinadas provincias hay municipios que cobran diferentes tasas viales, que explican el 0,6%. O sea, si miramos toda la distribución por jurisdicción de estos impuestos, son en más de un 65% los impuestos nacionales no coparticipables y en particular derechos de exportación. Respecto de la presión fiscal que sufre el sector agroindustrial, también hablamos con el economista Daniel Estico. Claramente es un tema crucial no solamente para el agro, sino para la industria y para el consumidor en general. Lo que pagamos de impuestos cuando consumimos, cuando compramos un bien, es una barbaridad comparativa con cualquier parte del mundo o más aún con países vecinos. Si a eso le sumamos problemas de diferencia de brecha cambiaria, etcétera, por los problemas que está teniendo Brasil con el real, etcétera, se agrava. Ahora, la buena noticia que estamos viendo en este 2024 que termina es que
hubo bajas importantes en la presión tributaria que a veces los analistas y los propios productores subestiman, ¿no? Porque claro, todo el mundo siempre queremos sumar y lo que resta ya dice, bueno, es lo que debería haber sido, pero lo subestimamos. Me estoy refiriendo a la eliminación del impuesto inflacionario. El año pasado habíamos terminado con una inflación del 211% y déficit fiscal consolidado, naciones, Banco Central con el cuasi fiscal, etcétera, de 15 puntos del PBI. Hoy eso desapareció, hoy es 0. La brecha cambiaria, cuando anunció, poco antes de comenzar el gobierno, antes de la devaluación del 13 de diciembre del año pasado, era del 200%, 180%. Hoy nos estamos preocupando porque por un problema estacional salta del 5 al 20%, pero hay una baja también sustancial en el impuesto inflacionario y en la brecha cambiaria. Y el tercer factor positivo es la eliminación del impuesto país. Por primera vez en la historia argentina, o por lo menos que recuerdan los memoriosos, en casi 100 años, un impuesto que tenía fecha fija se elimina, como es el impuesto país, que fue muy oneroso para toda la sociedad en su conjunto, para los productores, porque cuando importaban algún insumo importado, algún insumo del exterior, sea un fitosanitario, sea una maquinaria agrícola, el alto componente que tiene de componente foráneo, bueno, ese recargo se eliminó y eso también implica una baja impositiva. Entonces el gobierno dice, en la medida en que este proceso de consolidación de la estabilidad macroeconómica, ya que la inflación tienda a 0 o a una tasa razonable a nivel mundial, 6, 7% anual, que la economía empiece a recuperarse, a crecer y por lo tanto la recaudación impositiva aumente, bueno, yo no voy a ser un Estado que voy a acumular recaudación, exceso de ingresos, para expandir el gasto público y seguir esquilmando al contribuyente, sino que se le voy a devolver. En otra parte de la entrevista, el economista Daniel Estico también dijo que si se mantiene este rumbo económico de recuperación de la economía, podemos hablar de crecimiento a principios del 2026. Crecimiento no empezó. Lo que estamos viendo en estos tiempos, básicamente a partir de junio, algunos dicen abril, mayo, pero pongamos a partir del comienzo del tercer trimestre, es una recuperación de lo perdido. El día en que la Argentina logre tener niveles de actividad superior al punto inicial, que en el corto plazo uno mira el 10 de diciembre del 2023, en la estadística más razonable dice, bueno, ¿cuál fue el último nivel de mejor, perdón la redundancia, nivel índice de actividad económica? Y nos tenemos que remontar a prácticamente 2011, 2012. El día que salgamos de ese bache y pasemos a tener el mismo nivel en términos de PBI por habitante del nivel del 2012, ahí vamos a pasar de la etapa de recuperación al del crecimiento. Hoy estamos todavía pegando la vuelta, y es la famosa B de que siempre habló el gobierno, y estamos en ese sendero de recuperación. Pero la reactivación y reactivación, el crecimiento lo vamos a ver probablemente hacia fin del 2025, principio del 2026, donde va a estar prácticamente, si todo va al ritmo que el gobierno se proyecta y que los indicadores dicen que si no cambiamos el rumbo y si no hacen desajustes y la política ayuda, probablemente hacia el 2026 tengamos un escenario de índice de actividad y de ingresos por habitante bastante más parecido a los del 2012 que a los del 2019. Seguimos hablando de economía para conocer cómo cerraron las principales monedas en nuestro país durante este día jueves. Empezamos con los valores del tipo de cambio. El euro hoy no sufrió modificaciones. En la plaza oficial el real operó en baja, 170,75 para la compra, 180,75 para la venta. Dólar Banco Nación en alza en esta jornada de jueves, 1.009 pesos para la compra, 1.049 para la venta. El dólar divisa Banco Nación también cerró la jornada de manera positiva
cotizando para la compra 1026,50 y para la venta 1029,50 centavos. Vemos el tipo de cambio efectivo descontado los derechos de exportación para un básico de 1061,22 centavos. Trigo y maíz pagan un 12% de este impuesto para exportar. El tipo de cambio efectivo 933,85. La soja, 711 es el tipo de cambio efectivo con un derecho de exportación del 33%. Derivados de la soja, 31% el impuesto, 732,25 el tipo de cambio efectivo. Derivados del girasol y harina de trigo tributan un 7% de impuesto para exportar y el tipo de cambio efectivo quedó en esta jornada de jueves en 986,95 centavos. Repasamos por último la carne vacuna que paga un 6,75% de derecho de exportación. El tipo de cambio efectivo 989 pesos con 60 centavos. Saliendo al campo, un programa con aires de campo. Bueno, parte final del programa escuchábamos un informe completo de el agro, de los granos, de las divisas para aquellos que realizan negocios, aunque no sean negocios tan importantes, pero saber, por ejemplo, yo creo que a muchos hoy más que nunca desde hace un tiempo, les interesa, por ejemplo, el valor del dólar, porque bueno, todo está basado en eso. Pero antes de ir a la pausa, les había dicho que es una información, digo de dónde, de la fuente, el cronista. Aumento de nafta, el dato sorpresivo que viene en los surtidores. Sorpresivo porque no estaba en los planes, digamos, esto del probable aumento. Dice, casi todo el año tuvo ventas interanuales inferiores a la del 2023. Le tenemos que prestar atención a este informe porque es un informe relativamente largo y donde dan explicaciones muy largas y al final se llega a entender claramente qué es lo que quiere decir este informe con el tema del aumento de combustible. Básicamente es que las relaciones que hay comparativas con el mes pasado, con respecto a precio y venta, y con respecto a el año pasado, en este mismo mes, y los sueldos. Entonces, una ensalada ahí que hay que prestarle atención para llegar a entender. Por eso se habría cortado en diciembre, dice. Casi todo el año tuvo ventas interanuales inferiores a la del 2023, por eso se habría cortado en diciembre. El precio es el doble que hace un año y los salarios ya le ganaron a esa suba de importe. Baguales, riendas, bocados, atados frente al boliche. Mientras las cartas ya dicen que es domingo y hay reunión. Asado, fuego de taba, acordeón de 2 hileras y una vestido celeste que hace flamear su pollera al bailar este balseado como nadie lo bailó. Luego queda un comentario que recorre aquel lugar entre risas y entre chanzas. Era celeste la guaina, desde hoy soy liberal. Bueno, el pañuelo celeste. Dice, continuando con el precio del combustible, dice, el retroceso anual y avance intermensual, la venta de nafta y gasoil tuvo una conducta pareja casi todo el año. Los volúmenes despachados cayeron en relación al mismo periodo anterior, pero vienen mejorando mes a mes. El sector alberga la ilusión de romper esa tendencia en diciembre. Es más, según algunas estimaciones, el último mes del año podría dar que se superaron los volúmenes del mes anterior, como viene pasando, pero que también se estaría por arriba del movimiento de surtidores del mismo año 2024. Hay más ventas
de combustible a pesar de los precios. El litro de nafta super se despachó, esto es Buenos Aires, El litro de nafta super se despachó en diciembre a 1.370. Digo esto porque acá está un poco más. Contra 684 que valía hace un año. El importe duplica al de hace un año. Hace un año valía 684, hoy vale 1.370, precio de Buenos Aires. En noviembre los despachos de nafta y gasoil aumentaron un 0,5% en relación a octubre, pero cayeron un 10% en la comparación interanual. Según un informe de la consultora Politicom, con últimos datos que tenía la industria correspondiente a octubre, eran menos negativos. Bueno, bastante complejo, pero es entendible. Según la consultora de Economía y Energía en octubre de 2024, un descenso de entre el 6 y el 7% en venta de nafta y gasoil en la comparación interanual, o sea, aumentó con respecto al mes pasado. De ahí viene la ensalada, hay que tratar de entender. Pero lo que tiene que ver en el interanual cayó entre un 6 y un 7% la venta de nafta y gasoil. En la comparación, pero hubo una suba de entre el 8 y el 10% cuando se realizaba el contraste con septiembre. Por eso digo, con respecto a meses anteriores, los últimos meses anteriores, aumentó, pero en el interanual bajó entre un 8 y 9%. Esto del precio, del probable aumento del precio de combustible, tiene toda la complejidad y todas las consecuencias obvias y naturales que tiene que ver con que se ve reflejado en todo aspecto. Todo se mueve a través del combustible, así que si eso ocurre, si hay un aumento nuevamente de combustible, la economía, los precios seguramente van a ser alterados. Hemos llegado al final de este viernes, el último viernes del año. Un saludo grande para todos, a tratar de cuidarse, de compartir, disfrutar, porque ya está haciendo calor, va a haber más aumento de temperatura, vamos a llegar a 39 grados en estos días. Lo que sí, a pleno sol no va a haber, no hay pronóstico de lluvia, así que a disfrutar. A todos muchas gracias José, muchas gracias a todos, que tengan un muy buen fin de semana, bendecido fin de semana para todos, que Dios los proteja, los guíe y los acompañe siempre, que tengan un muy, pero muy lindo fin de semana. Gracias a todos, hasta el próximo lunes, Dios mediante. Y hay otros que ni lo dudan en mostrarse ventajeros. Se los suele denominar de un modo muy acertado. Si el paisano es gente buena, no te podés distraer. Y este dicho será usado. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Atención hinchas de Racing, Juan Aníbal Anciar y Alberto Orlando Toledo los invitan a gran convocatoria para el domingo 19 de enero del 2025 a las 20 horas en el Hotel Residencial Avenida, con el fin de crear una nueva filial en nuestra localidad. No todos los años la vida nos brinda las mismas motivaciones y oportunidades. El secreto para siempre salir adelante está en ser agradecidos y vivir la vida con el corazón y el alma. Salud, amor en familia y mucha paz para todos ustedes en estas fiestas de Navidad y Año Nuevo. Son los deseos de la psicóloga Valeria Romina Barrientos. Abrió en Curuzucuatiá venta y distribución de frutas y verduras al mejor precio de la zona, directo de la chacra a su mesa. Don José, frutas y verduras, ubicado en Posada 715 a pasos de la Verón de Astrada. Comunicate al 34 58 41 35 95. Don José, frutas y verduras. Doctora Goldaracena Tayana,
abogada, especialista en ART. ¿Tuviste un accidente en tu trabajo o dirigiéndote a tu trabajo? Te asesora en las prestaciones que te corresponden y en caso de incapacidad permanente te asegura la mejor indemnización. También te asesora en jubilaciones y pensiones, trabajador agrario, 57 años, derecho de familia, divorcios, alimentos, contratos y trámites en el registro de la propiedad automotor. Elegí a tu abogada de confianza. Consultas al 3774-46-3179. Estudio Jurídico en Barrio Victoria, Manzana J, Casa 3. Llega a la pantalla gigante de Curuzú Mufasa, el Rey León. Gran estreno de Disney a las 18 y a las 20:15 horas. Y continúa Moana 2, solo sábado y domingo a las 16 horas. Y para los fanáticos de Marvel, sigue Kraven a las 22:30 horas. El cine de la rural siempre es tu mejor salida. ¿Te separaste y no sabés qué hacer? Nosotros tampoco, pero te hacemos la mudanza. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. 3774-447335. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio al mejor precio. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos, trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos, de 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 1543 7747. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. BHG suma Digo, el mejor servicio de streaming de TV en vivo en todos tus dispositivos. Smart TV, celular, notebook, planes desde 13.000 pesos. Llámanos al 3774-549698. Consultar bases ilegales en bhg.com.ar. En Montecaseros seguimos avanzando. Desde la Dirección de Juventud desarrollamos el programa Nuestro Domingo, acompañando en jornadas de recreación y competencias y otras actividades. Alumnos secundarios de sexto y séptimo año compiten por viajes para todo el curso y obras de refacción o ampliación de la escuela a la que pertenecen. Los apoyamos para concretar sus metas, mientras impulsamos valores como la amistad, el compañerismo, la competencia sana, la creatividad y el trabajo en equipo. Montecaseros avanza. Montecaseros, hacia adelante. Juanca Intendente. Tecno Servicios. Alquiler de máquinas viales, excavadoras, retropalas, palas cargadoras, movimientos de suelo. Tecno Servicios. Una empresa de vanguardia al servicio del agro. Tecno Servicios. Contactos al teléfono 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 4982. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini. Castillo 880, Curuzú, Cuatiá. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Curuzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local.
con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Facundo, Isabel la Católica 2283. Bonita, bonita, Librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería, conservadoras, termolares, silletas, radios y parlantes. Aceptamos todas las tarjetas. Con tarjeta Banco Corrientes, 15% de descuento más 3 pagos sin intereses. Facundo, siempre precios bajos. Alimentos balanceados y concentrados proteicos Granazo. Innovación en nutrición para alcanzar el máximo potencial productivo de tus rodeos. Alimentos balanceados y concentrados proteicos Granazo. Hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Curuzú-Cuatiá. Ruta 119, kilómetro 34-5. Teléfono 3446-640474 o 3446-594055. Si es en cuotas, es simple y en Peque Cuotas. Todo lo que buscas en electrodomésticos para tu hogar. En Previsora del Paraná lo encontrás. Idavo SRL, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos, le ofrece suplementos minerales al 6% y al 9% de fósforo. 20 años de experiencia en productos de calidad, altamente palatable y con excelente comportamiento en bateas. www.idavo.com. Teléfono 03774 1563 7841. Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 9. 9 minutos. Temperatura 26 grados. Humedad 88%. Este verano 2025 vivamos juntos la magia del verano. ¡Ay, está caluroso! Summer. Sí, ya sé que hace calor. Hace un calor de la gran flauta. Summer. Estás en tu señal. Verano en la radio. Estás en Radio Guaraní. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo se tiene que manejar? Y entonces ahí está la palabra del kinesiólogo. Y ahí nosotros tomamos ventaja porque tenemos el kinesiólogo todas las semanas con nosotros aquí. Hoy en nuestros estudios, así que le agradecemos un montón que haya venido, que haya dejado estos minutitos para encontrarse con la audiencia. Rubén el Turco Elías, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Hola Clarita, buen día a todos los oyentes de cadenas de radio, y realmente un placer a los que nos gusta, amén del profesionalismo, digamos, a los que nos gusta hacer radio, estar unos minutos, digamos que se disfruta la posibilidad de hacer radio y transmitir a los oyentes algo que le puede ser de suma utilidad en su domicilio o en su práctica deportiva. Sobre todo eso, porque tenemos que decir, cuando comenzó esto, más que nada, la orientación siempre fue la importancia de la kinesiología en la vida del deportista, ¿no? Sí. O en esa rutina deportiva. Y de ahí nos fuimos también corriendo un poquito, no solamente del terreno de lo deportivo, sino de la vida cotidiana de cualquier otra persona que puede tener algún dolor. Fíjate que el kinesiólogo, si bien lo asociábamos, como vos decís, lo asociamos, no asociábamos, al deporte, el kinesiólogo también está en el trabajo pre y posparto. El kinesiólogo está en la rehabilitación de aquellos chicos que nacen con algún daño, por ejemplo, en patologías como la parálisis cerebral. El kinesiólogo está en lo que es la reeducación global, postural. El kinesiólogo está en aquellos pacientes que tienen problemas de alopecia, o sea, caída de pelo. No solo hoy en día, gracias a Dios, afortunadamente, solamente estamos en el deporte, sino estamos
en lo que es, como siempre yo te digo, y lo dijimos en la radio todo el año o parte del año, que acá lo que más importa es la prevención. Nosotros haciendo prevención nos puede pasar. Pero nos evitamos un montón de cosas. Pero evitamos, efectivamente. Claro. Están saludando acá, saludos desde Murucuyá, Corrientes, Juan Brian Merón, saludos. Un saludo, Juan. Desde Santa Fe, Maída también, buenos días. Bueno, ¿cómo hacer un resumen? Digo, ¿cómo hilvanar? Me dijo, ahora yo voy a hacer el resumen. ¿Cómo hilvanar todos los temas que abordamos en este cierre, digamos, no? La primera palabra, así como yo te decía, la prevención. Y lo que siempre destacamos, el trabajo interdisciplinario. El médico, la consulta al médico, el médico generalmente si ve y observa alguna necesidad del kinesiólogo, al kinesiólogo con algún estudio complementario. Hoy lo más utilizado, la radiografía para estudios óseos, la ecografía para alguna lesión muscular y la resonancia cuando desconfiamos de alguna lesión donde haya algún compromiso óseo, ligamentario o muscular. Las tres cosas duelen. Las tres cosas, o sea, duelen. Veo que uno dice, ay, no me golpeé mi hueso, me duele mi huesito. O parece que tengo ¿cómo es? Un tendón, parece que tengo acá un nudito. Sí, un ligamento. O parece que acá me pegó un tirón, esas cosas, ¿no? Claro. Todo duele. Y ahí aparece el popurrí de lesiones que yo te decía. Porque si nosotros elegimos un lugar donde no es aconsejable caminar, por ejemplo el piso duro, y estamos excedidos de peso, o no caminamos bien, o caminamos mal porque utilizamos una mala zapatilla, o tenemos un déficit en la forma del descargo de peso, o en alguna patología de base como por ejemplo la hipertensión y la diabetes, y van a aparecer dolores en la planta del pie, en el talón, como la fascitis plantar. Si yo tengo artrosis, voy y camino en un piso duro, mala zapatilla, exceso de peso, y nos van a doler las rodillas y la cadera. Ahí vemos ya lo que hablamos y dijimos de la artrosis, la gonatrosis, la selección de cuándo, cómo y la cantidad de actividad deportiva vamos a realizar. Si nunca caminamos, y tenemos que empezar en forma progresiva y estar guiados por una persona que sepa decirte todo lo que te decía, cuándo, cómo y dónde caminar. Bueno, parece tan sencillo, no es agarrar la botellita de agua nomás y salir, sino tener una serie de precauciones para que no sea el resultado, no sea sea inesperado, porque por ahí uno sale pensando que todo nos hace bien y no siempre, porque hay que tener cuidado con esto. Y otra cosa que se resaltó mucho, licenciado, tiene que ver con sí o sí primero la visita al médico. Primero la visita al médico, eso no hay que dudar, porque por ahí para evitar el ir al médico, el esperar, se consulta directamente al kinesiólogo. Y el kinesiólogo puede tener una visión como rehabilitador, acordemos que pero el diagnóstico lo da el médico. El diagnóstico lo tiene que dar el médico, claro, y ser corroborado desde el punto de vista kinésico por el kinesiólogo. Es así que se van a acordar que más de una vez también se hizo hincapié en esto, es decir, si el médico le dice 5 sesiones, no, dígale que no. O sea, 5 sesiones no va a solucionar nada, es como, bueno, para ir a ver si funciona, iba a decir, a la larga fui y no me hizo nada, y no, porque con 5 sesiones, usted nos decía, no se va a definir nada con 5 sesiones. No se logra el trabajo o el resultado que nosotros buscamos. Claro. Por eso es aconsejable, y es un espacio que tiene que recuperar el kinesiólogo, las charlas con los médicos traumatólogos. No quita hacer, por ejemplo, capacitaciones en determinadas épocas del año, y explicarle al médico cómo prescribir una receta o una indicación de tal patología. Saber que, por ejemplo, si hoy mandamos magnetoterapia, no podemos. Magnetoterapia es un equipo que se utiliza en kinesiología como para calmar el dolor, para ayudar a la consolidación en el caso de fractura. Sabemos que el efecto terapéutico del magneto, se observa recién en la sesión número 15 o la número 20. Entonces, no tiene sentido enviar o solicitar 5 sesiones de kinesiología. O sea, tenemos que estar partiendo de que ese tratamiento debe ser mínimo entre 20 y 30 sesiones.
Bueno, eso, por ejemplo, la gente a veces que no se equivoque, como se dice, ¿no? Que no crea que porque en menos tiempo se haga, por más que sea 3 veces por semana, ¿no? El tema de las sesiones no es, el tema es que hay que saber cómo va reaccionando el cuerpo también. No es sumatorio. Claro, siempre yo le digo, claro. El tratamiento tiene sus cosas y esa es la ventaja que por ahí tenemos nosotros los kinesiólogos sobre el médico. El médico lo ve una sola vez, nosotros lo vemos todos los días y vemos la evolución. Al paciente le preguntamos, por ahí tenemos más un poco más de feeling, no es que seamos más que los médicos, sino que tenemos más llegada a ellos en el sentido porque estamos más tiempo con ellos, compartimos cosas, la evolución, vamos charlando qué le conviene, qué no le conviene. Por ahí no tiene dinero para hacer o ir al gimnasio cuando hablábamos de ejercicios aeróbicos y anaeróbicos. Entonces, función del kinesiólogo, enseñarle a hacer ejercicios en su domicilio, en el lugar donde pueda. Los tiempos de reposo en aquellos que hacen oficina, el cuidado en el uso de las, ¿cómo es? No me está saliendo esto que provoca la escoliosis, que son las mochilas. Entonces, el que nosotros carguemos a nuestros hijos con excesivo peso, el día de mañana, en ese momento a lo mejor no, pero el día de mañana puede acarrear deformaciones o alteraciones en la columna que van a traer serias complicaciones. Para los casos infantiles, porque también hay casos, digo, ¿hay una kinesiología pediátrica especializada? Hay kinesiología, así como yo te decía, la parte de columna, osteopatía, la parte de reeducación global postural, hay una kinesiología pediátrica, hay una kinesiología neurológica pediátrica, hay ahí en el Juan Pablo, tenemos profesionales que están capacitados para hacer kinesiología respiratoria o de internación. O sea, es casi parecido, pero no es igual. O sea, el trato es diferente, por ahí los equipos son parecidos a lo que se utiliza en terapia, claro. Pero el trato o la colocación o aplicación de diferentes equipos son diferentes. Bueno, esto también para darle tranquilidad a la gente, porque cuando mencionaban, licenciado, el pediátrico, el hospital pediátrico, estamos hablando de salud pública, sí, ¿no? O sea, en salud pública podemos acceder a llevar un pacientito, como se dice, y nos vamos a encontrar con profesionales en la materia, ¿no? Que están ahí, y bueno, el tema es dar con ese lugar que también es referencial en la zona, por la cantidad de servicios que tiene y por todo lo que se agregó ahora, que justamente es otro hospital de rehabilitación. Efectivamente, que es con los chicos, como yo te decía, con lesiones de estimulación temprana, de parálisis cerebral. Pero tenemos que destacar algo también, Clarita. No solo el pediátrico está a disposición del ciudadano correntino, sino también tenemos los CAPS, que son manejados por salud pública, pero los SAPS, que son manejados por la municipalidad, están altamente capacitados para poder atender a primera instancia o en el primer golpe de vista, digamos, a estos tipos de pacientes, ya sean adultos o niños. O niñas. Eso no tenemos que olvidarnos. Y también sobre los turnos. Hoy la digitalización aplicada desde Facultad de Medicina a través del impulso del rector, como también a nivel municipal y gubernamental, se está trabajando muy bien en lo que es la solicitud de turnos a través de vía online, llamémosles así. Bueno, esto para ir agilizando los tiempos. Efectivamente. Saludos, buen día, saludos a todos. Clarita, Esteban José La Rosa desde Entre Ríos, un gran colega, también un trabajador, un gestor cultural interesante, importante, qué lindo que esté viendo ahí. Lo mismo a Sonia Fernández, que también está mirando en Buenos Aires. Bueno, la gente que por ahí, en el caso de Sonia, me voy a detener un segundo con una de las actividades que son de destrezas y que son también de alto impacto, digamos. En este caso, bueno, tiene que ver con las domas, las jineteadas. Hay mucha gente que por ahí, uno no quisiera, ¿no? Pero es de riesgo, es un deporte de riesgo. Y se lastiman, como decimos, se lastimó el jinete, quedó apretado por el caballo, o fallece también, pero bueno. En el caso de la práctica con los caballos, hemos tenido conocimiento de traumatismos cráneoencefálicos, de lesiones en columna, en rodilla,
es una actividad, es un deporte que muy, tiene muy complicaciones. riesgoso, Si y bien ahí también, trabajan mucho ustedes también. Sí, también, que es lo que te iba a comentar, la parte de quinoterapia, la rehabilitación en aquellos pacientes con alguna dificultad neurológica, se realizan trabajos de rehabilitación con equinos, con kinesiólogos capacitados en ese tipo de rehabilitación. Se está afianzando mucho eso, y aprovecho mandarle un cariño grande a la gente de Monte Caseros en Corrientes y de Curuzú Cuatiá, que están trabajando mucho hace ya un tiempo, más de 10 años, con esto de la equinoterapia, con chicos, sobre todo con chicos con alguna discapacidad, y es impresionante cómo se logra la socialización, inclusive en los casos de autismo, que no sean tan severos. Es muy lindo lo que hacen, y es un trabajo bastante silencioso, pero si bien está reconocido ya como terapia, digamos eso, del uso del caballo, digamos así, ¿no? La equinoterapia, pero bueno, nos falta un poco más reconocer. Y sé que hay mucho trabajo profesional, como usted decía, silencioso, que están ahí demostrando que tiene buen resultado. En la rehabilitación tenemos el médico clínico, el médico especialista traumatólogo, el médico ortopedista, el kinesiólogo, el terapista ocupacional y el enfermero. Claro. Ni hablar del profe que está ahí también, o sea, son 5 o 6 profesionales que están alrededor del pacientito, ¿no? La verdad que sí, bueno, todo esto suma, por eso es importante, como decíamos, mínimo mencionarlos, ¿no? Que sepan que hay gente que está conociendo su trabajo y que en algún momento del año, pues yo sé que no lo hacen para que se le reconozca, pero es importante porque le cambian la vida a la gente. Es muy importante porque también realizan una capacitación. Eso Claro. en lo que es la vida profesional, o sea, de todo, no solo la salud, la medicina, kinesiología, sino que la capacitación del profesional debe ser continua. No es que me recibí y me quedé con lo que tengo, sino que cada vez tengo, porque la información fluye en gran cantidad, entonces tenemos que continuamente estar capacitando. Y el avance, ¿no?, en medicina es imparable. Sí, señora. Todos los días tenemos algo nuevo y bueno. Lo que dije ayer o dije hace 5 o 10 minutos, hoy ya se está utilizando otra cosa. Antes era, por ejemplo, magnetoterapia y ahí te quedabas. Hoy tenemos plasma rico en plaquetas, la transmisión de células, el implante de geles. O sea, lo que hoy informamos, mañana por ahí ya puede ser obsoleto. Seguro. Turco, gracias por venir, por el acompañamiento de toda esta segunda parte del año, que creo que fue muy enriquecedor para todos en el equipo, porque ganamos con mucho respeto un nuevo compañero de trabajo. Hablábamos esto, decir, es un profesional de carrera y es muy lindo poder, aprender conceptos que después nos sirven para la vida cotidiana, pero al mismo tiempo compartirlo con la audiencia. Esa asesoría gratis a través de la radio, bueno, teniendo profesionales como en el caso suyo, así que muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. El agradecido soy yo, Clarita, a las autoridades de la radio, a vos que me permitiste ingresar y formar parte de este equipo. Sabés que me gusta hacer lo que hago, o sea, aparte de hacer radio, trabajar en lo que es mi profesión, la prevención, y realmente se disfruta. Hicimos la pausa saludable con él, ¿eh? No, en algún momento tenemos que hacer la transmisión de la pausa saludable. Hoy, por ejemplo, el que hace deporte está en la parte de operación, la conductora... O sea, bueno, pero es así. Pero por eso te digo, por ahí esa vorágine de estar haciendo cosas, nos estamos moviendo, no es que continuamente está. Claro. Entonces, 2 cosas, la prevención, el movimiento de salud, y no te olvides de consultar a tu médico, a tu kinesiólogo. Desear a todos un feliz año, que se haga con salud, ya esto es reiterativo, siempre pedimos con salud, trabajo, y no perder la oportunidad de ser buena persona, de agradecer lo que tenés y de siempre ir en busca de más, no quedarte en un solo lugar, sino tenés la oportunidad, mientras viva, tenés la oportunidad de progresar. Eso es el mejor mensaje, muchas gracias. Bueno, ahí vamos a ir cerrando
este micro, sobre todo para la gente que nos está escribiendo, que está ahí en el Facebook, como decíamos, y que van a volver a ver. Para todos los que están de cumpleaños, quiero mandarles un beso enorme, para todos. Que tengan hoy una excelente jornada. Para nuestro compañero Félix Benítez también, que está de cumpleaños, que tenga muchas felicidades. Nosotros cerramos este espacio, pueden volver a ver la entrevista en YouTube, justamente en el canal de Cadena de Radios. Hacemos la pausa, ya venimos. Bueno, yo creo que esta es una nueva etapa. Primero, hay un estudio pericial de la Junta Médica de Tribunales. Los actores, las voces, los hechos que día a día constituyen la realidad, están en tus oídos. ¿Querés saber lo que pasa? Escuchanos, lunes a viernes. Cadena Provincial de Radios. Seguro estás informado. Chacareras comienzo a cantar, para de ser, la chacarera del rancho, señor, claro que sí, claro sí puede. Dentro mi rancho colgaba un horcón, tengo un violín, es de agarrobo también de mistol, hecho por mí. Algo medio chico es mi rancho, tal vez para los dos, ya me estoy haciendo cerquita el salao, uno mejor, cuando chacarera comienzo a cantar, para de ser, la chacarera del rancho, señor, claro que sí, claro sí hecho al rancho un alero especial para bailar, para cantar, para darme el gusto y achivitar. Qué linda mañana en Corrientes hoy, linda mañana en Corrientes, 9:29 en la República Argentina. Acuerdos mirando al Congreso, Milei le pidió más apoyo a la Unión Cívica Radical y los expulsados ofrecieron una alianza. El presidente escuchó las necesidades territoriales. Campero, Picati y Arjol dijeron, queremos ser parte de esa fuerza. El interventor de la Unión Cívica Radical de Corrientes aprobó la elección interna. Con el acta 58-2024, Julián Galdiano dio su aval a la elección interna del partido gobernante en la provincia, que se realizó el pasado domingo 22, donde fue electo como presidente del partido el gobernador Gustavo Valdés. Después de 25 años se llevó adelante la elección y bueno, después de mucho tiempo hay un nuevo presidente en la Unión Cívica Radical de Corrientes. Esto tiene que ver con las elecciones que se estuvieron celebrando el fin de semana pasado. Estuvimos ahí con toda la información también en www.cadenaderadios.com.ar. Para comunicarse con la emisora 3794-803391. El saludo para la gente de Isla Apipé, para San Antonio, Uriburu, para toda la gente que está ahí trabajando a pleno, lo que va a ser también la próxima temporada. El lunes ya vamos a estar hablando con la gente de Isla seguramente. Tenemos lunes y martes para hacer el cierre, digamos así, de este año. Bueno, el martes, ya saben, a la mañana, un programa especial en Cadena de Radios para cerrar el año. 8:30 de la mañana ya vamos a estar con la presencia, si Dios quiere, de Matías Galarza. Matías, que ayer tuvo ahí esa buena noticia, digamos, a plena siesta compartíamos esa información de que se estaba arreglando justamente la posibilidad de que pueda estar, de que esté
en la Fiesta Nacional del Chamamé. Bullrich y Wertheim dieron explicación a la familia del gendarme secuestrado, bueno, sobre las gestiones realizadas ante la dictadura de Venezuela. Esto también tiene que ver con la información nacional a esta hora de la mañana. Bueno, en Corrientes, como decíamos, lo que dejó la interna de la Unión Cívica Radical, bueno, ahora de acá para adelante habrá que esperar, hay un plazo para que se termine este periodo de intervención, ¿sí? que se decretó, digamos así, o que se definió, que se decidió a nivel nacional en la UCR, y a partir de allí entonces avanzar con lo que va a ser la normalización de las autoridades de los distintos comités en las distintas localidades donde hubo elecciones. Tras el colapso del gobierno alemán, el presidente disuelve el Parlamento, anuncia elecciones para febrero. El secretario general de la ONU condena los ataques israelíes sobre Yemen y los califica de alarmantes. Milei encabezó una reunión de gabinete en Olivos para celebrar el año de gestión. La ausente, la vicepresidente, no estuvo Villarruel. Nos volvemos a la región, nos vamos al Chaco, 42% menos que en 2023. Satisfacción por la reducción de alcoholemias positivas en los controles vehiculares en las rutas chaqueñas. Muchas quejas de los usuarios advierten sobre el calamitoso estado de la Ruta Nacional 16. Lotería chaqueña, un vecino de Sáenz Peña se llevó un premio de 39 millones de pesos. Volvemos a Corrientes, Agustín Payes. La música alta genera mucha violencia en todos los barrios. Recordemos que el doctor Agustín Payes es el defensor de los vecinos, así que hay muchas de esas denuncias y esas solicitudes de que se baje el volumen por ruido molesto y demás que van a esa defensoría. Un tema nacional tiene que ver, y uno de los videos más vistos en cadena de radio en las redes, el momento en que dos vecinos discuten por el volumen de la música y uno le mata al otro. Hoy se conoció la autopsia. Discutieron por el volumen de la música en la noche de Navidad, digamos, que le molestó al vecino y terminó con un arma impactando contra la vida del que tenía alto el volumen, digamos. Por eso también esto que decía Payes, pasa en todas partes. No es la manera de definir, ¿no? De llegar a una resolución del problema, digamos, ¿no? 9:35 en la Argentina, hasta las 10 nos quedamos con ustedes en esta cadena provincial de radios. Nos vamos al contacto con exteriores. La cadena provincial de radios se mueve porque la información no se detiene. Móvil de Exteriores. Fito Fernández, lo escuchamos. Gracias, Clara. Bueno, estamos aquí ya esta vez en Casa de Gobierno. Por supuesto, fuimos a hacer una pequeña recorrida para ver cómo estaba la cosa por aquí. No hay nada. O sea, realmente, vamos a ser sinceros. Tengo la posibilidad de dialogar y de encontrarnos con el arquitecto, con el ingeniero Juan Buzo, que, bueno, recordemos que es nada más y nada menos que el secretario de Energía de la provincia de Corrientes. Nos habla un poquito básicamente sobre los paneles solares, cómo están trabajando los paneles solares en las empresas que los tienen. También nos dicen cuáles son las empresas que más lo están utilizando, y por supuesto es algo que se viene porque, bueno, la energía eléctrica sabemos que se fue por las nubes, así que, bueno, esta es una opción, ¿no? Es una inversión a largo plazo de unos 5 o 10 años para amortizarlo, pero por supuesto él nos explica que dura
muchísimo más, casi el triple de eso. Así que escuchamos al secretario de Energía, Arturo Juan Buzo. Bueno, en términos generales, la parte de panelería solar, se están terminando 2 nuevas centrales, una ampliación en Virasoro y una central nueva de 200 kilovatios en Juan Pujol. Fuera de eso, se está avanzando también con la difusión de una reconversión energética que se había lanzado hace más o menos 2 meses como programa del gobierno provincial, en donde hay créditos blandos para tanto industrias como residenciales que quieren instalar. ¿Cuáles son los beneficios que regala la gente de este desarrollo de la industria de los paneles solares en la provincia? Bueno, la panelería solar o la generación eléctrica a partir de la panelería solar lo que hace es permitir la generación en el punto de demanda propia, ¿no? Entonces, para el que instala paneles solares, tiene una reducción en la demanda de energía que toma de la ADPEC y a su vez tiene el beneficio extra de que si existen excedentes de generación pueden ser volcados a la red y son remunerados por la ADPEC, por supuesto, a una tarifa pactada que está en el cuadro tarifario de la ADPEC. ¿Quiénes son los que más tienen acceso a estos paneles solares o quiénes más los usan en este momento aquí en la provincia de Corrientes? Mira, por el costo que ha sufrido la energía, o sea, el sinceramiento tarifario que está habiendo, son las pequeñas y medianas empresas. Las electrointensivas, por ejemplo, son las que más están tratando de reconvertir y buscar alternativas para disminuir la demanda de energía tomada desde la red provincial. Entonces son los que están, es el blanco o el objetivo al que está apuntando todo este programa de reconversión para que sean más competitivos reduciendo sus costos energéticos. ¿Cuál es el tiempo de vida que tienen? 25 años. 25 años. 25 años, sí. ¿Y el costo? El costo se amortiza, no voy a decir costo porque depende del tamaño de lo que vas a instalar, del uso de energía que haces, etcétera, pero en término medio se amortizan en 4 años. 4 años. Sí, más o menos. O sea, es prácticamente nada, diríamos, por la duración que tiene ese equipamiento. Exactamente, ese es el beneficio. Aparte que también tienen un beneficio hacia la prestadora, que es la ADPEC o las cooperativas eléctricas en el interior, de que al demandar menos energía, el usuario, el prosumidor, como se le llama, ¿no? El productor y consumidor, al demandar menos energía, porque parte de la energía que consume la genera él mismo, está disminuyendo las pérdidas técnicas y de las redes de distribución y, por otro lado, la demanda de las subestaciones transformadoras. Dijo que son pequeñas y medianas empresas las que la utilizan. ¿Cuáles son esas pequeñas y medianas empresas? O sea, ¿de qué rubro? De cualquier rubro en donde el costo energético sea una componente importante dentro de sus costos operativos. Siempre. Desde una electrointensiva como puede ser una plegadora de chapa, una empresa que hace anodizado de aluminio, una empresa textil, cualquier empresa que tenga un uso intensivo de la energía por máquina, inclusive los residenciales. Nosotros al prender aire acondicionado ahora que viene el verano, estamos teniendo una demanda alta y si la gente se fija en la estadística que viene en la factura, ven que en la época estival la demanda crece, o sea, la cantidad de energía que yo demando de la red es mayor y sustancialmente mayor. Esa demanda se puede cubrir, por ejemplo, poniendo 2.000 vatios de panelería en el techo de la casa, si es que se puede, por supuesto. Por último, de mi parte, ¿dónde se utiliza más? ¿En capital, en el interior? Se utiliza en todos lados. En este momento la capital, porque por la concentración urbana y poblacional, pero se está utilizando en el interior, Mocoretá, Montecaseros, Bellavista, Virasoro, acá en Capital mismo,
O sea, tenemos repartido en varios lugares del interior. Al margen de que dentro de lo que fue una convocatoria que hizo la Secretaría de Energía de la Nación en la gestión de gobierno anterior, en la provincia se van a instalar un parque de 20 megavatios en la localidad de Esquina, 2 parques, uno de 7 y otro de 10 megavatios en Bellavista, que es zona crítica en términos energéticos, y un parque de 20 megavatios acá en el Parque Industrial de Santa Catalina. Hasta allí la palabra del secretario de Energía, Arturo Juan Busso, que bueno, dialogó con nosotros y nos detalló allí sobremanera cómo se está utilizando la panelería solar aquí en nuestra provincia y en qué sectores más aproximadamente, pero bueno, es algo que se va metiendo, diríamos, en las pymes especialmente, porque bueno, el consumo es altísimo, los precios ni que le cuento, así que hay que encontrarle. Y en espacios vuelta, públicos, ¿no? También, Fito, para cargar los celulares, para calentar el agua del mate, ¿no? Hay lugares, hay muchos lugares donde se utiliza los paneles, ya es más común ver en escuelas, en colegios, en las cocinas, para poder acceder a agua caliente. Y el aparte, bueno, José Hernández tiene panelería solar. ¿Vio? Bueno, eso es bueno, o sea, dentro de la versión remozada que tiene ahora ese espacio, bueno, se le agrega también todo esto que sabemos que bien utilizado también le hace bien al medio ambiente, obviamente. Por supuesto. Y nos abarata mucho la cuenta de la luz, ¿no? Que es muy importante en este momento, que bueno, se fue por las nubes y bueno, hay mucha gente intenta buscarle la vuelta, ¿no? A esto de tratar de pagar menos en lo que es energía eléctrica, porque las boletas son imposibles, ¿no? Algunas, así que ni hablemos para las pymes que bueno, que son los que trabajan allí, diríamos, con lo justo, así que le viene de sobremanera esto de panelería solar para bueno, abaratar costos, y bueno, como bien lo dijo él, tiene una duración de 25 años los paneles solares, y en 5 años se amortizan, o sea que es una muy buena inversión. La verdad que sí, gracias Fito, hasta luego. Hasta luego. Saludos, hasta ahora de la mañana, y estaba Fito Fernández para... La gente que ya ¿están viajando? ¿Están saliendo? Ah, ya están saliendo de Alvear hacia Corrientes, Buen viaje. Buen viaje a toda la gente que está ahí, con la empresa Santa Lucía, buenísimo. Lindo viaje para ustedes. Martín, desde Curuzú, mucho calor, mucho calor ya a esta hora de la mañana, nos dice. Bueno, en Corrientes, ¿cómo estamos con el clima? 24 grados y medio la temperatura, cielo despejado, la humedad 59%, la presión 1005.4 hectopascales, vientos del este a 9 kilómetros en la hora, la visibilidad normal 10 kilómetros. Para hoy la máxima rondaría los 31 grados, 31 grados. Petovelo anunció un rediseño de la política social. Van a abrir centros de familia en el conurbano bonaerense y van a aplicar un sistema de voucher. La ministra de Capital Humano lo explicó en un encuentro con sindicalistas, empresarios y funcionarios internacionales. En los nuevos centros de referencia a la población vulnerable podrá acceder a asistencia, documentación y otras prestaciones. Bueno, ¿y para qué van a servir los vouchers también y a quiénes están dirigidos? Fue parte de su relato en la jornada de ayer. Nos vamos a la zona de Mercedes, ¿sí? Nos vamos a Mercedes, vamos a recibir a nuestro compañero Lisandro Arriola de FM Taqui. ¿Cómo estás, Lisandro? Buen día. Hola, Clarita, ¿cómo estás? Para vos y todos los colegas de la cadena provincial, un saludo enorme. Feliz Navidad atrasado. Bueno, y felices fiestas para todos. Bueno, la verdad que estamos en un tiempo especial, ¿viste? Comienza la Navidad y seguimos diciendo Feliz Navidad, después ya se mezcla con Feliz Año Nuevo, Felices Reyes, las cosas que seamos felices, que haya motivos que nos hagan feliz. ¿Qué está pasando, Mercedes? Exactamente. Bueno, felizmente estamos tranquilos, hay en vigencia una ordenanza que prácticamente ha prohibido la pirotecnia en los últimos años, no ha habido uso de pirotecnia, no han habido casos graves de accidentes con esto, y la verdad que es importante para resaltar, ¿no? Se está buscando pirotecnia cero y estuvo muy cerca, muy pocos vecinos usaron pirotecnia de estruendo en esta Navidad,
y bueno, se espera lo mismo para fin de año. Con respecto a algo que está ocurriendo en toda la provincia, Clarita, es importante contar que también Mercedes, el Consejo Deliberante, hoy a las 18 horas, va a tratar la ordenanza fiscal y tributaria. Aumentos sí van a haber para el próximo ejercicio, seguramente estás al tanto de los promedios que se están manejando en los distintos distritos y localidades de la provincia de Corrientes. En algunos casos nos parece desmesurado, se habla de 100, 130% de aumento. Estuvimos muy de cerca hablando con algunos concejales, de alguna manera queriendo saber cómo se viene esta nueva ordenanza para el año que viene en Mercedes en cuanto a si va a haber impuestazos o no. Y bueno, por lo menos por ahora, a esta hora de la mañana, se está hablando de un promedio de algo que, según lo que uno ve en otros distritos, sería prácticamente la tasa más baja que se está tratando en toda la provincia. Estamos hablando de un 30% para las tasas fijas, los impuestos más comunes, digamos, y aquellos que son variables estarían rondando un 40%. Esto es lo que hasta esta hora de la mañana nos dijeron los concejales. A las 18 es la sesión, puede haber cambios, pero ya el promedio nos deja un poco más tranquilo en Mercedes porque había temor, habiendo escuchado medios de otras localidades, de que habían localidades que están tratando impuestos con aumentos de un 100, un 130%, la verdad que había como temor y preocupación en Mercedes. Pero bueno, por estas horas, esto es lo que están difundiendo los concejales de Mercedes, están trabajando ahora en el recinto del Consejo con la ordenanza fiscal y tributaria que van a tratar y podría aprobarse por unanimidad esta tarde a las 18 horas. ¿Están dentro de sesiones extraordinarias en el Consejo, Lisandro? Sí, ya es extraordinaria. Recordemos que la última fue cuando asumieron las nuevas autoridades. Fue ratificado en el cargo de presidente el concejal Roberto Cali Sánchez, como vicepresidenta primera Verónica Quiroz de la UCR. Recordemos que Sánchez es PJ. Y bueno, y la Libertad Avanza quedó con la vicepresidencia segunda a través del concejal Bernabé Marambio. Cambio Solidario quedó sin cargos, digamos, dentro del Consejo y quedó con la propuesta que no fue acompañada en el recinto de cambiar la presidencia del Consejo. Recordemos la ruptura que hay hoy entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Muy bien. Bueno, hoy entonces a la tarde todo indica que podría aprobarse por unanimidad, decía usted, la nueva tarifaria 2025. Exactamente, a las 18 horas estaría prevista la sesión. Por ahora, lo que nos contaron los concejales es que estamos en un promedio de 30-40% de aumento de las tasas generales, tanto las fijas como aquellas que son variables. Muy bien, Lisandro, bueno, estamos ahí muy atentos a lo que va ocurriendo con esto también, con el trabajo de los consejos deliberantes. Ustedes se preparan, vamos a volver con todo a la zona de Mercedes, al trabajo, a todo lo que genera el Centro Recreativo Gaucho Gil para los primeros días de enero. Ustedes ahí también trabajando, ¿no? Me imagino con todo lo que es ahí el predio, Lisandro, donde están siempre generando también propuestas, ¿no? Para la gente que va a venir, que son, recordemos que son muchísimos, los que eligen venir a Mercedes en la primera parte del año, digamos, sobre todo más cerca de la fecha del Gaucho Gil, ¿no? Te agradezco enormemente que me permitas contarle a todos de que Mercedes se está preparando y mucho para el 8 de enero y en ese marco nosotros, yo particularmente tengo un proyecto que es el camping La Gauchada Correntina, que es un predio de 3 hectáreas, así que bueno, y haber estado muchos años en Buenos Aires nos permite tener contactos y relaciones con delegaciones que vienen a Mercedes en esa fecha, así que bueno, estamos la verdad que muy comprometidos con preparar el lugar, con preparar propuestas para los visitantes. Tenemos un predio que tiene todas las comodidades para acampar, tenemos propuestas de dormis, de cabañas, es un lugar de eventos permanentes, así que bueno, el 5 de enero tenemos una fiesta todo el día ya nosotros para arrancar, después 6, 7 y 8 en el predio, en la ciudad tenemos la fiesta tradicional de San Baltasar,
el 6 de enero, y después 7 y 8 ya todo se concentra en el Gauchito. Para contarles simplemente que tanto el municipio como la provincia vienen trabajando muy bien en el predio recreativo que está sobre Ruta 123. ¿Será que van a haber algunas inauguraciones ahí para ahora, para el 8 de enero? Y estamos esperando, porque vemos que ya algunas obras están muy adelantadas y podría esperarse inauguración los próximos días de enero. Es lo que se ve de la ruta, ¿no? Cuando uno pasa es lo que se ve, que avanzaron bastante, entonces capaz que por ahí les da el tiempo, ¿no? Algo podrían inaugurar, exactamente. Y el municipio también, que puso en valor y ha rescatado para la religiosidad popular el panteón, la tumba que está en el cementerio y que se ha convertido en el último tiempo en un lugar muy visitado, que pocos conocen todavía, pero donde encuentran un poco más de privacidad, la espiritualidad más íntima, digamos, para agradecer y para pedir. Y está más cerca. Al Gauchito en el panteón. Para los que no podemos ir hasta la ruta, claro. Por eso decía, los que no podemos ir hasta la ruta o al predio, qué sé yo, bueno, van hasta el cementerio local, ¿no? Eso también. Exactamente, se ha puesto en valor y se ha mejorado mucho ese lugar ahora. Bueno, este es el momento en el que todo el mundo trabaja, también tenemos que decirlo, y dan trabajo a muchos artistas. Sí, la verdad. Bueno, y felizmente Mercedes va a tener su fiesta del chamamé. Ya marcaron fecha para 10, 11 y 12, así que también Mercedes va a tener su festival del chamamé. ¿Va a estar trabajando usted ahí? Creo que no, no sé, están haciendo un casting, están trayendo locutores de otro lado. ¿En serio? Así que traen de otro lado. Me voy a anotar, por ahí tengo suerte. Muy bien, por ahí usted viene a Mercedes, yo me voy a Sauce o a Corrientes, ¿viste cómo es? Ojalá sea así, ¿no? En su tierra. Ojalá sea así, pero bueno, nosotros nos reímos un poquito porque sabemos que es dificilísimo. Hacen tanto casting y siempre las mismas voces, siempre la misma gente. Los de Capital se adueñaron de todos los festivales. Parece que en los pueblos no hay quien hable, no hay quien anime, no hay quien presente un conjunto. Es un papelón esto, pero bueno. Lo que pasa es que no hay gente idónea por ahí en las organizaciones y abocada realmente a eso, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, Clarita. Sí, no debería ser así, ¿eh? Yo siempre pienso en nuestros compañeros del interior, porque una cosa es que uno vaya y se sume al equipo de cada pueblo, y otra cosa es que vaya y le deje sin trabajo a los pueblos, y no está bueno eso. De verdad, digo, de corazón, esto ojalá que cambie. Exacto, de todas maneras creo que los colegas no tienen la culpa, sino los que organizan de los pueblos, que no tienen en cuenta no tienen en cuenta a su gente. Por ética profesional también uno podría decir, me encantaría ir, pero que esté también alguien del lugar. O sea, exacto. De todas maneras hay muchas mezquindades a veces en los pueblos, los celos, la falta de profesionalidad, de que realmente el chamamé tiene que estar por arriba de las personas y buscar lo mejor. Pero bueno, hay mezquindades y eso es inobjetable, eso está siempre, ¿no? Lamentablemente. Pero bueno, yo cumplo en informar, más allá de que esté el 10, 11 y 12 de enero, Mercedes lo va a esperar en la fiesta del chamamé y la cultura popular mercedeña. Qué lindo. Gracias, Lisandro, hasta luego. Un beso enorme. Seguramente nos vemos en Corrientes, vamos a estar ahí juntos en el Festival del Chamamé, si Dios quiere. Pero descontado eso, ya está su camiseta acá. Gracias. Guárdame ahí un lugarcito. Está, quédese tranquilo. 9:55 en la Argentina, hasta las 10 nos quedamos con ustedes en esta cadena provincial de radios. Pero eso que decía recién es así, estamos viendo con mucha preocupación esto. Lamentablemente todo este año fue una constante, y no debería ser así, y no es ni más ni menos que digamos un llamado, por decir así, un pedido de oportunidad de trabajo para todos, no es en contra de nadie esto que estoy diciendo, solamente pedir que la gente del interior sea la voz de la fiesta de su pueblo, de sus actos, de presentar a sus artistas, y que alguna vez les toque también presentar a los artistas ya consagrados. Si no, parece que si no llevan un matrimonio desde Corrientes Capital y que se adueñen de todos los festivales, como que no hay locución en los pueblos. Y no está bueno eso.
bajamos un poquito la cortina, Lucas. No está bueno eso porque todos tenemos derecho a trabajar en todo el territorio provincial, sobre todo porque estoy hablando de Corrientes, en la provincia de Corrientes, y está bueno cuando nos convocan y podemos ir al interior, siempre y cuando eso no le dejen sin trabajo, digamos, a la gente. Alguien del lugar tiene que estar, tiene que ser con parte del equipo. No pueden llevar siempre los mismos, las mismas voces, las mismas personas todo el año en todos los pueblos, el más grande, el más chico, están siempre los mismos. Y los locales, ¿qué? No tienen voz, no tienen locutores, no hay locutoras, no hay chamameceros, no hay quienes puedan, sí, sabemos que hay, pero no les dan la oportunidad. Y eso es lo que por ahí duele. Pero esto, reitero, no es en contra de nadie, es porque todos merecemos trabajar. Y pasa lo mismo en la Fiesta Nacional del Chamamé. Pasa lo mismo en la Fiesta Nacional del Chamamé, donde siempre tienen en cuenta los mismos. Y hay otra gente que también tiene méritos suficientes para estar por lo menos una noche, por lo menos 2 horas sobre ese escenario, porque también tienen que tener la posibilidad de presentar a los artistas. Aparte, otra cosa que también es real, y esto lo digo con conocimiento de causa, no es lo mismo lo que pagan a nivel local, a los locutores locales, locutoras locales, que lo que cobran los que vienen desde Capital. Olvídate. Impensado la diferencia que hay de cifras. Pero bueno, el tema es la oportunidad laboral, poder estar en ese mismo escenario, compartir ese escenario, porque se merece mucha gente que es muy buena en su tarea, en su labor. Y yo lo hago siempre pensando en eso, en que todos nos merecemos esa oportunidad. Por favor, que nadie se ofenda, pero me parece que es un abuso total de poder, porque justamente el que está más cercano al poder, el que tiene la virome y el que decide, se asegura de que todo el año los vamos a ver en todos los festivales y cansa, aburre. Ya no sabemos qué festival es. Todos los festivales son iguales. No sabemos si es Yapeyú, no sabemos si es Colonia Livi, no sabemos si es Curuzú, no sabemos si es en Burucuyá. ¿Por qué? Porque en todos están los mismos y hacen la misma locución para todos los festivales. Es lo mismo un festival que el otro, pero ¿por qué? Porque no cambian el libreto. Entonces, me parece que estamos perdiendo identidad. Así de simple. Eso nomás quería decir, para que no crean que porque uno no dice es tonto y no se da cuenta. 9:59 en la República Argentina. Hasta las 10 nos quedamos en esta cadena provincial de radios, o sea, estamos cerrando la semana. Gracias a todo el equipo, a todo el equipo. Y estaba buscando ahí recién cuando hablaba Lisandro, esto de no se olviden que en la Casa del Trovador también, de Edgar Duarte, que le mando un beso grande en Mercedes, también hay actividades que comienzan creo que el 3-4 ya de enero, ya les vamos a ir contando después. Es la hora 10 en punto. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Atención hinchas de Racing, Juan Aníbal Anciar y Alberto Orlando Toledo los invitan a gran convocatoria para el domingo 19 de enero del 2025 a las 20 horas en el Hotel Residencial Avenida, con el fin de crear una nueva filial en nuestra localidad. Doctora Goldaracena Tayana, abogada, especialista en ART. ¿Tuviste un accidente en tu trabajo o dirigiéndote a tu trabajo? Te asesora en las prestaciones que te corresponden y en caso de incapacidad permanente te asegura la mejor indemnización. También te asesora en jubilaciones y pensiones, trabajador agrario, 57 años, derecho de familia, divorcios, alimentos, contratos y trámites en el registro de la propiedad automotor. Elegí a tu abogada de confianza. Consultas al 3774-46-3179. Estudio Jurídico en Barrio Victoria, Manzana J, Casa 3. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Compra y venta de hacienda, pago de contado.
Abrimos nuestras puertas en Castillo 1269, donde podrás encontrar implementos rurales, mangas, cepo, portones, casillas con la calidad del eucalipto colorado. Y muy pronto, toda la línea de alimentos balanceados para bovinos. Trabajos por pedidos. Número de contacto 3458-659345. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión. La labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. De 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 1543 7747. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. El sábado 8 de febrero de 2025 llega por primera vez al litoral de la Argentina Sopra Contrariar, liderada por el excelentísimo Alexandre Pires. 8 de febrero 2025, Anfiteatro Cocomarola. Conseguí tus entradas a través de www.todoticket.ar. Punto de venta en efectivo, Vestigio, Pellegrini, esquina San Lorenzo. Produce Rivera Producciones. Invita todoticket.ar. Llega a la pantalla gigante de Curuzú Mufasa, el Rey León. Gran estreno de Disney a las 18 y a las 20:15 horas. Y continúa Moana 2, solo sábado y domingo a las 16 horas. Y para los fanáticos de Marvel, sigue Craven a las 22:30 horas. El cine de la rural siempre es tu mejor salida. En Montecaseros seguimos avanzando. El gobierno de la ciudad continúa generando propuestas formativas que fortalecen el capital humano de las distintas áreas de la municipalidad. En la presente gestión se llevaron a cabo más de 60 cursos, capacitando a más de 750 agentes con modalidad virtual y superando las 600 capacitaciones presenciales. La formación y capacitación permanente de los trabajadores municipales es parte fundamental de la modernización del Estado, eje de nuestra gestión. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. Loca pa' bailar. Omar Motos, rapidez y eficacia en la reparación de su motovehículo, con la mejor atención y ahora, para su mayor comodidad, retiramos su moto de su domicilio sin cargo. Estamos en el nuevo local de Avenida La Prida 1180. WhatsApp 3774 638861. Omar Motos. Y le voy a dar la dos. Tiene un par de pretendientes. Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. Tornería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 4628. En Las Heras 888. Curuzú Cuatiá, Corrientes. BHG tiene un notición. Gracias a una alianza con DirecTV, hoy BHG suma Digo, el servicio de streaming que te permite ver TV en vivo y contenido on demand. Llama ahora al 3774 54 96 98 y suma Digo con la promo bienvenida. 30% de descuento los primeros 6 meses.
AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook como AMS Distribuidoras de Artículos de Ferretería. Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 49 82. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini. Castillo 880, Curuzucuatiá. Que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros. ¿Estás buscando un lugar donde la calidad y el precio es lo que te conviene? Lo de Feta es lo que estás buscando. Te ofrecemos hamburguesa, carlitos, pizzas, papas fritas, bebidas y mucho más. Te esperamos en la esquina de Castelli y Juan de Vera. WhatsApp para pedidos 3774 63 76 53 o al 3774 63 18 93. Precios, calidad y buena atención asegurados. Lo de Feta. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 10, 8 minutos. Temperatura 26 grados. Humedad 88%. Este verano 2025 vivamos juntos la magia del verano. ¡Ay, está caluroso! Summer. Sí, ya sé que hace calor. Es un calor de la gran flauta. Summer. Estás en tu señal. Verano en la radio. Estás en Radio Guaraní. Sonidos de verano. Sonidos de verano. Siéntate conmigo aquí, siéntate, te quiero hablar. Es claro lo que pasó, es que te dejé de amar. Mucho tiempo sin saber qué es lo que querías vos, pero yo sabía en mí qué es lo que quería yo. Nada volverá a ser lo que fue. Ilusiones sin saber cuánto tiempo más para entender que esto fallé. Mucho tiempo te esperé y sigo sentado aquí. Pasa el tiempo en mi canción, ya no suena como ayer. Marchitándome estoy. Si sigo pensando así, si detengo el corazón por lo que ya yo te di. Nada volverá a ser lo que fue. Puras ilusiones sin saber cuánto tiempo más para entender que esto fue ayer. Sin saber cuánto tiempo más para entender que esto falle. Oh, nada volverá a ser lo que fue.
sin saber cuánto tiempo más para entender que esto fue ayer. Oh, y nada, y no, 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 no. Bueno, estamos con Daniel Bruno. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal, Daniel, equipo? ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Qué está pasando, Daniel? Bueno, seguramente referente a este caso, a estos casos de abuso que fueron denunciados desde Colonia Pando, digamos, exactamente, ¿no? Sí. Recién hablamos y que ha tomado el pasado 1 de diciembre una vecina de Colonia Pando, Lorena Cáceres, en este caso, madre de unas niñas de ese lugar, decidió radicar una denuncia en la comisaría de Colonia Pando, denuncia que luego se trasladó al Juzgado Civil, Comercial y de Familia aquí de San Roque, a cargo del doctor Blanco, donde daba cuenta de supuestos abusos por parte del progenitor o de estas niñas, su expareja, digamos, que consistían aparentemente y en principio, dicho por las niñas, de tocamientos, manoseos y demás, ¿no?, de sus partes íntimas. A raíz de esto se disparó también que al mismo tiempo de haberse radicado la denuncia en San Roque, se trasladara, digamos, el caso a la Fiscalía de la Ciudad de Goya, a cargo de la doctora María Eugenia Vallará, y desde ese momento tanto el juzgado local impuso sobre esta persona, sobre este sujeto, una restricción, una perimetral de 200 metros por 180 días. No obstante, la doctora Vallará dispuso el análisis médico de las menores, las que fueron trasladadas al Hospital Regional de Goya hace aproximadamente 15 días, o sea, a los pocos días de la denuncia, digamos, ¿no?, casi inmediatamente. Y también se dispuso la realización de una cámara Gesell para conocer el alcance de esta situación. Procedimiento que se llevó a cabo el día viernes pasado, es decir, el viernes 27, el día viernes 20, hace una semana exactamente. Como resultante de esta cámara Gesell y por lo que pudo arrojar, la doctora Vallará inmediatamente el día 23 le solicita al doctor Lucio López Lecube, juez de garantías de Goya, la inmediata detención del sujeto, cosa que se cristaliza y se formaliza a partir de un requerimiento del juez el día 24, es decir, en la víspera de Nochebuena, digamos, ¿no?, con el día de Nochebuena. Y bueno, desde ese momento la policía de Pando, en colaboración con otros distritos y demás, están buscando intensamente a este sujeto, que, dicho sea de paso, se trata de un ex convicto que ya purgó una pena de muchos años por una violación seguida de muerte en la zona de Colonia Pando hace muchos años, en perjuicio de una persona anciana, prácticamente una señora muy mayor de edad. Esta es la situación. Son 3 las niñas involucradas, todas hijas de este sujeto, y por supuesto, según se desprende del pedido de detención, no solo hubo estas primeras denuncias que formulaban las chicas o las niñas, estamos hablando de preadolescentes, de supuestos tocamientos o manoseos, sino también de acceso carnal, y que esto vendría desde que las niñas tenían 5 años aproximadamente. No corte, Daniel. Rafael Palacio está en Goya, por supuesto, siguiendo también este caso. Hasta ahora no hay novedades, Rafael, sobre la detención de este sujeto. Buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, Daniel. Saludos para vos, para todo el equipo, la evidencia y obviamente también para Dani. Hasta ahora no hay novedades. Como bien lo dijo Dani, ha actuado con mucha severidad la fiscal María Eugenia Vallará, y obviamente con las cámaras Gesell y demás, en las cuales se ha descubierto que esto es mucho más grave de lo que se pensaba en el primer momento, ¿no? Por eso se ha ordenado la inmediata detención, teniendo en cuenta que la expectativa de la pena puede ir de 6 a 70 años,
puede profugarse, y por otro lado también es una persona que ha vulnerado sistemáticamente las medidas de la justicia. Por eso se pide su detención inmediata. A partir de ese momento interviene obviamente la unidad regional 2, que es la que tiene jurisdicción en toda la zona, maneja 27 comisarías, y también se ha solicitado la ayuda del PRIAR para dar con el paradero de Marcelo Leiva. Estamos hablando de esta persona de 50 años, y hasta el día de hoy no hay novedades en cuanto a la detención del mismo. El requerimiento ya fue elevado el 24, ayer hablando justamente con fuentes ahí de la justicia, decía que llama la atención en una localidad que es bastante pequeña, que no puedan dar con el paradero de esta persona, ¿no? De Marcelo Leiva. Muy peligroso por esta circunstancia que comentaba recién Daniel Bruno. Claro, Daniel, entonces uno se imagina un despliegue especial. A raíz de esto han pasado 3 o 4 días. Es probable que, dadas las circunstancias y lo pequeño que es el lugar, o está escondido o ya no está en la zona. Veremos qué pasa, ¿no? Si este hombre tenía algún tipo de posibilidad de salir de toda esa zona, de Colonia Carolina y todo eso. Claro, el tema es, Daniel, que aparte primero hay un temor. Imagínense que acá hay una serie de ribetes que son interesantes para conocer, ¿no? Primero que este hombre tenía hijos con 2 hermanas, digamos, ¿no? Con una convivía y con otra era su ex pareja, digamos. Estas 2 familias, podemos decir, viven separadas por una casa de por medio, digamos, ¿no? Y los abusos se habrían cometido en estas 2 casas hasta que una de las madres, la que era anterior pareja de este hombre, decide erradicar la denuncia. Y bueno, se ha generado primero una suerte de controversia ahí, digamos, casi familiar y local. Y después el temor, porque ¿por dónde viene la denuncia? Porque este hombre, que tenía que tener una restricción, dice la damnificada que se lo veía a las noches o por las noches, entonces cuando tendría que estar, digamos, alejado del lugar, ¿no? Y hay toda una suerte de temor también, no solo en las personas que han denunciado, sino en las posibles testigos y demás, dada la peligrosidad que ya ha presentado en otro caso este hombre. Y bueno, hay también una fuerte reacción social, te diría casi instando a las autoridades a que produzcan algún tipo de hecho, ¿no? Dani, ¿de cuántas nenas estamos hablando y cuántos años tendrían hoy? Bueno, estamos hablando de 3 nenas, 2 que son hijas de la persona que denunció, y otra que viene a ser hermana y prima al mismo tiempo de estas niñas, de la otra pareja, de la actual pareja de este hombre. Sí. 2 tienen 12 años y una tiene 14 años. Y estos hechos se vendrían produciendo desde los 5 años aproximadamente en cada una de las niñas, según se desprende la Cámara Especial. La verdad que las 3 páginas del pedido de detención del juez López Lecube tiene detalles y ribetes que imposibles de contarlo al aire por razones lógicas, ¿no? Increíble. O sea, en uno de los casos hace 7 años y en el otro hace 11 años que abusa de su hija. Sí, entre 7 y 9 años aproximadamente, exactamente. Y por eso les digo, son casos muy... es un caso muy escabroso, muy con detalles, le digo, muy... bueno, Rafael conoce, porque trabajamos juntos en estos casos, tanto en esto como en el caso Loan, y la verdad que venimos siguiendo muy de cerca y... bueno, la fiscal fue muy diligente en su accionar y seguimos muy de cerca el tema, porque imagínense la conmoción que ha generado en toda la zona, ¿no? Aparte, un dato, ¿no? Importante acotar que de alguna manera esta pequeña, que digamos que hay que tener con mucho cuidado, ¿no? A la hora de referirse a ellas, también sufren de algún tipo de burlas en la escuela. Y es como que se revictimizan todo el tiempo, ¿no? Esto es lo que comentaban, por eso el cuidado, y cuando se dio a conocer estas situaciones que están viviendo hace tiempo. Y esta persona que tenía la perimetral la violaba de forma sistemática, y como bien lo dijo Dani, ya tenía un antecedente de esta persona que estuvo detenida bastante tiempo por una violación seguida de muerte de una persona mayor, ¿no? Todo esto lo hace a un sujeto altamente peligroso, y lo que no se explica es por qué hasta el día de hoy no se lo ha podido detener, ¿no? Y ahí se habla de alguna posibilidad que tenga algún conocimiento con algunas de las fuerzas policiales, pero bueno, por eso están actuando fuerzas de otros lugares.
esperemos que en las próximas horas ya hablemos de la detención de este sujeto. Gracias, Dani, gracias, Rafael. Gracias, Gabriel. Buen día, saludos. 2025, el sol brilla más fuerte. Apagó como la magia del verano. Estás en Radio Guaraní. Verano 2025, juntos, en tu radio favorita. Alguien me ha dicho que la soledad se esconde tras sus ojos y que tu blusa adora sentimientos que respiras. Tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras sabiamente. Quiero que me trates suavemente. Te comportas de acuerdo con lo que te dicta cada momento y esta inconstancia no es algo heroico. Soñar mil veces las mismas cosas, ni contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates suavemente. Escúchanos a través de internet www.lt25.com.ar. No quiero soñar mil veces las mismas cosas, ni contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates suavemente. Quiero que me trates suavemente. Quiero que me trates suavemente. 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 Adiós mi amor, adiós mi amor, adiós mi amor. Estás escuchando Arriba Ciudad, AM 970. Pensalo un poco, como el árbol ya sin hojas, así está mi corazón. Pero no vuelvas, no, noche no. Estoy aprendiendo a sanarme y a mejorar mi vida hoy. ¿Por qué? Porque te sigo ya hace tiempo y ahora te vas y así lo entiendo. Porque te sigo ya hace tiempo y ahora te y así lo entiendo. AM 970.
son por vos. Tan solo quedan las secuelas de aquel amor. Hoy ya no sufro, no, por lo que fue. Hoy aquí vivo en mi presente y así me quedaré. Porque te has ido ya hace tiempo y ahora te vas y así no entiendo. Porque te has ido ya hace tiempo y ahora te vas y así no entiendo. Adiós mi amor, adiós mi amor, adiós mi amor, adiós, 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 adiós mi amor, adiós mi amor, adiós mi amor. Muchas gracias, gente linda. Muchísimas gracias, gracias. Lástima. Lástima que debo irme, lástima que me perdiste. Soy un trotamundo sin remedio. Ha salido el sol por noveno día, seguirá lloviendo como pesadilla, pero no me importa, no le temo al agua. Ya fue la Navidad, también la vacación, no pierdo ocasión para decírtelo, eres lo mejor, pero te digo adiós. Y dice... saberlo, la cama, la cena, el amor, la tregua, la guerra, los besos, las horas en vela. Siempre te amaré, princesita mía, eres la más linda, eres mi alegría, pero hay un camino que me está esperando y dice... Lástima que debo irme, lástima que me perdiste. Soy un trotamundo sin remedio. Lástima que debo irme, lástima que me perdiste. Soy un trotamundo sin remedio. Sé que siempre hay un... Es la hora 10, 31 minutos. No te conformes con menos. No te confundas de radio. 970 Guaraní. Esta es la número 1. La número 1. La radio que todos eligen. La que más pega. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970.
El sábado 8 de febrero de 2025 llega por primera vez al litoral de la Argentina. Sopra Contrariar, liderada por el excelentísimo Alexandre Pires. 8 de febrero 2025, Anfiteatro Cocomarola. Conseguí tus entradas a través de www.todoticket.ar. Punto de venta en efectivo, Vestigio, Pellegrini, esquina San Lorenzo. Produce Rivera Producciones. Invita todoticket.ar. No todos los años la vida nos brinda las mismas motivaciones y oportunidades. El secreto para siempre salir adelante está en ser agradecidos y vivir la vida con el corazón y el alma. Salud, amor en familia y mucha paz para todos ustedes en estas fiestas de Navidad y Año Nuevo. Son los deseos de la psicóloga Valeria Romina Barrientos. HML Construcciones, trabajo de construcción en general, viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774 46 97 39. HML Construcciones. BHG suma Digo, el mejor servicio de streaming de TV en vivo en todos tus dispositivos. Smart TV, celular, notebook. Planes desde 13.000 pesos. Llámanos al 3774 54 96 98. Consultar bases ilegales en bhg.com.ar. Tecno Servicios. Alquiler de máquinas viales, excavadoras, retropalas, palas cargadoras, movimientos de suelo. Tecno Servicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Tecno Servicios. Contactos al teléfono 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. Es la hora 10, 34 minutos. Temperatura 27 grados. Humedad 88%. No importa si estás en la ciudad o en el campo. LP25 Radio Guaraní te lleva a lugares donde la música del verano 2025 cobra vida. Desde Tegucigalpa, Corrientes, Argentina. El aire que más te gusta. Estás escuchando Arriba Ciudad, AM970. Hay un destino que no tiene pruebas, por eso esta historia puede que muera con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Hay un siempre para la batalla y la razón que te demora. Si hay una sombra para cada luz, corras a donde corras. Quizá el destino sea una mentira, quizá lo único que quería la vida era terminar con vos. Más allá de las luces de la autopista, secando al ojo de la lágrima te perderás de vista. Como un relámpago en la fría noche cruzarás los abismos, esos que guardan a la sombra que te ocultan de vos mismo. Hay algo extraño y del otro lado que te teme y te da la mano para llegar hasta vos.
Hola, 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 buen día. A puro rock amanecemos hoy, ¿eh? Pesado encima, pesado como el día. ¿Cómo está? Último viernes del año. ¿Cómo están pasando? Bastante tranquila la ciudad. Poco movimiento. Ayer era las 10 de la noche. No, cuando yo me fui de acá, anoche, las 9 y algo por ahí, 9 y media. No había, prácticamente Cruzú ya estaba pernoctando, ¿eh? Bueno, ¿qué problema con el vecino este que no le gustaba la música fuerte y salió armado? Bueno, en realidad era un policía retirado. No le da derecho a que salga armado, pero el hombre salió armado, discutió con otros dos y los otros dos se quisieron a ver quién la tenía más larga, se quisieron hacer el langa con el policía retirado, el policía mayor de edad, un señor adulto ya. Yo creo que pasaba los 70, ¿no, José? Bueno, y ahí le quisieron pegar al señor, al ex policía. Le intimó, le dijo que cese con esas agresiones hasta que llegó un momento en que le pegó un tiro a la altura del hígado, sería. Bastante bien estamos terminando el año, ¿no? Vecinos alterados. En realidad, según lo que cuenta la señora, la señora que es con la que se pudo conversar, dice que la señora que estos vecinos estaban sobre las rejas del kiosco de la cuadra, queriendo arrancar la reja porque aparentemente no le querían vender más bebida. Entonces, y tenían la música que se escuchaba a 3 cuadras. Y salió el vecino, pero el vecino salió en defensa de la kiosquera. Y de ahí empezaron los intercambios de insultos, manoteo, patatín, patatán, y lo que terminó en uno de los vecinos herido por el arma de fuego. Posteriormente fallece y el hombre termina preso, ¿no? Acá lo que hay que tomar conciencia es que no hay que hacerse del gallito frente a nada. O sea, está bien que uno sea grandote de cuerpo, todo, pero y crea que nadie le pasa por arriba, pero ante una situación de esa, bueno, vayan, desen la vuelta, pídanle disculpas al almacenero, baje la música y quédese tranquilo, ¿no? Mira lo que pasa. Bueno, en Goya creo que la noche, no sé si en Goya o dónde fue que la Nochebuena terminó, o en Resistencia. La Nochebuena, después del brindis terminaron a los machetazos. Hubo como 5 o 6 heridos. Se alteran los muchachos, ¿eh? Hola a todos, yo soy el león. Mi padre siempre decía, si uno no tiene nada y el de enfrente le saca un cuchillo o un arma, es mejor darse vuelta e irse. Porque la historia dice no está hecha sobre los cobardes. Había un famoso refrán que dice así. Pero bueno, los valientes quedan ahí. Acá unos amigos se levantaron con mucha ganas de trabajar. Dice que ayer fueron a pescar y sacaron 3 tarariras de 15 kilos más o menos. Este está igual que Checa, ¿eh? El amigo de Checa acá de la IPF, que todo el tiempo dice. La otra vuelta batió el récord. Ahí batió el récord. Subió una foto pescando y la última foto era un surubí así de 65 kilos
que estaba cruzado así arriba de un bote. Ahí ya nos superó. Bueno, acá el amigo dice que para festejar que anoche estuvieron pescando sacaron 3 tarariras de 15 kilos cada una. Ahora dice que están cortando con serrucho las tarariras y fueron a ver si conseguían esas paellas para poder fritarlas. Porque cada redondo de así más o menos... Bueno, atención a todos nuestros oyentes. Vamos a estar abriendo el concurso para el lunes. Este va a ser para el lunes, para el lunes. El concurso, de nuevo, ahora vamos a sortear 4 bolsos de año nuevo. Parecido a los navideños, pero 4 bolsitas, ¿cómo se diría? Año nuevera. Así que atención, pero tienen que cumplir con la consigna. Nos tienen que mandar un mensaje de audio al 440514 contándonos cómo pasó el año, dónde va a pasar, qué tal le fue el 2024, cómo espera que le vaya el 2025. Así que está abierta la lista. Vamos a ver quién va a ser el primero que nos manda un mensaje o un mensaje de audio al 440514. Nos están mandando y nosotros lo reproducimos y queda automáticamente agendado en la lista que se va a sortear el lunes. El lunes muy posiblemente que venga el amigo Aldo Boto. Sí, bueno, dijo que estaba muy complicado, que tenía que asar lechón y no sé qué historia. Otro dice que el lechón era muy grande. Creo que el 29 empezó a asar lechón Aldo. Un saludo muy grande para mi hermana que me está escuchando desde el Paso de los Libres. Mi hermana le dice que no, ella no puede participar si yo siempre le regalo los bolsones. Para mi madre que está levantada. Acá mirá lo que está diciendo. Será, bueno, como todo pescador, ¿no, José? Como todo pescador. Aparte que me está contando que sacó 3 tarariras de 15 kilos, el amigo Bob. Nosotros le decimos Bob, otros le dicen mamadera, otros le dicen pachona, pachón. Pero el amigo Marco, ahí de Marco Penoni. Marco, como buen guitarrero el gente. Bueno, sacó 3 tarariras de 15 kilos ahí en el pesquero donde estaba mi niño. Y dice que mientras sacaba la tararira, le gruñían 3 pumas, le estaban gruñendo atrás y se le estaban queriendo robar la tararira. Usted sabe que el único animal que crece después de muerto es el pescado. Pues tiene un tamaño cuando lo sacan y otro cuando cuenta el que lo sacó. De que el mundo es mundo. Y justamente, así como la gente de los talleres tienen un día para comer, en el taller los viernes acá es sagrado, siempre buscan el viernes porque al otro día ya viene de aliviada la cosa del sábado. Y este era un grupo que se juntaba, que cada uno tenía una tarea distinta, pero a todos les gustaba la pesca. Entonces, uno de ellos hacía de cocinero y se iba rotando. Y después de comer, se hacían una rueda y entraban a contar historias de pesca, de cacería, y se volasea a destajo. Pero había uno del grupo, un viejo muy mayor, muy canoso,
que por mayor no lo habían revoleado de un chirlo, porque era muy mentiroso, pero ya exageradamente mentiroso. Pero además, no un mentiroso que vos decís es simpático, viste cómo inventa, no, además si vos te reías se enojaba, porque era cierto lo que él contaba. Y uno de los circunstantes le dijo al dueño de la casa donde se hacía, el que tenía el quincho, el Mario, le dice, mira, Daniel, a mí me encanta esta pausa de los viernes, dice, porque uno se saca todas las cosas del mate de la semana. Me encanta comer variado con la habilidad de alguno de los que viene. Y me encanta lo otro, la charla, pero no me lo banco más al viejo al Hilario Fabián. Es insoportable, hermano. Nunca podés ganar una, vos. Siempre te acuesta el viejo con algún bolazo. Y uno, porque es viejo, lo tolera, yo ya estoy harto, che. Entonces dice, vos sabés que no es la primera protesta. Vos no sos el único. Pero no quiero que dejes de venir por eso. Yo lo voy a hablar al viejo y le voy a decir que afloje, porque hay 2 o 3 más que están molestos también con el viejo. Y se ve que no habían hablado al viejo. Pero llegó el viernes, se cenó, y cuando entraron al bolaseo, ¡oh! El viejo se subió a un globo, no lo bajaban ni con flecha. Y ya el Mario no se aguantó más y dice, discúlpenme señores, con usted no es la cosa, pero mientras siga viniendo este señor, al que lo respeto por las canas y por la edad que tiene, pero que se merecía que uno lo eche a patadas por mentiroso y si por irrespetuoso con los demás, mientras venga este señor yo no vengo nunca más. Discúlpenme el resto porque con usted no es la cosa. Y ya se iba yendo y dice, no, Mario, vos no sos el que te tenés que ir de acá. Si alguien se tiene que ir es el viejo atorrante y ya lo basurearon al viejo. Porque todos estaban con ganas de decirle, pero no se animaban porque era hombre que peinaba canas. Y ya saltó y dice, tiene razón, a mí ya me tenía harto. Acá está. ¿Pero qué? Y el viejo vio que perdía para siempre. Y el viejo, muy ladino, en vez de encocorarse, los entró a trabajar por el aula lástima. Picarísimo el viejo. Está bien, dice, no discutan más. Estaban demorando mucho ya. A mí me extrañaba que no lo habían dicho antes. Porque es necesario que uno llegue a viejo para que entre a sobrar. Está bien. Los viejos sobramos en todos lados. Era justo que acá también sobre. Si me van a negar ese soquete de carne que a veces tiran en la parrilla para convidarle a este pobre viejo, está bien, agárrenlo, para uno más joven. A mí no. Total, uno está curtido de estas cosas. No voy a venir más. Y todos lo miraron al otro como diciendo, che, vamos, le dijiste. Porque todos los que lo siguieron a la cosa después lo dejaron solo. Y el Mario no se dejó atorar, ¿viste? Discúlpeme, don Hilario. Usted está confundido. Acá nadie le está negando el soquete de carne ese que usted dice. Y si quiere venir a comer, venga. Usted y los amigos de usted. Porque acá no está tratando con ningunos egoístas. A comer, venga. Lo que no queremos es que se quede a charlar después. Porque usted no es un mentirosito de vez en cuando. Usted tiene la mentira como sistema y es mal ejemplo para los más chicos. ¿Entiende? Eso es lo que no queremos. Que venga a seguir mintiendo, porque es mal ejemplo, por mucha edad que tenga. Y el viejo quedó, está bien. Está bien. Antes era por el pedazo de carne, ahora ¿por qué hablo? No hablo más. Está bien, no voy a hablar. Se les voy a contar antes de irme. ¿Por qué venía yo acá? Yo venía acá porque yo soy hombre solo, que no tengo perro que me ladre. Y para sacarme los silencios de la semana, esperaba, mire, como un chico espera un juguete, esperaba los viernes para juntarme con ustedes, para tener la posibilidad de charlar un ratito, de que me escuchen, para tener con quién hablar. Pero, si tampoco puedo hablar porque soy viejo, no voy a hablar más.
Y me voy a ir para el rancho y me voy a morir solo como un perro que no se van a enterar porque no va a haber nadie que les avise. Y ya se mandó un sollozo. Y todos lo miraban al Mario como diciendo, déjale que... Como diciendo, perdónale la vida. Nadie, no sabían cómo reaccionar. Entonces le dice, está bien. Si quiere venir, venga, don. Lo vamos a aceptar para que vea que no somos tan malos. Pero eso sí, cuando vamos a entrar a hablar de pesca, usted no me agranda más los tamaños. Usted va a estar con las manos atadas, si no, no hay caso acá. Y el viejo aceptó. Y vinieron al viernes siguiente, se comió, y cuando ya se estaba en la ginebra y en las grapas de sobremesa, entraron a hablar y le dijo, espéreme, nosotros quedamos en algo, don Hilario Fabián. Manos atadas. Y el viejo se sorprendió, pero había aceptado la regla del juego y le puso las manos así, le ataron. Se había traído hasta la soguita el Mario. El Mario era el fiscal, y le ató las cosas y lo dejó de manos atadas. Y vos sabés que al viejo le ayudaban a prender el pucho, le servían el vino, pero nadie se las quería desatar porque todos estaban encantados que el viejo tenga la mano atada. Y cada uno mintió, dio la vuelta y le toca al viejo, y por supuesto el viejo no iba a contar porque si no, no podía mentir. Estaba ahí y le dice uno de los atrevidos de atrás, esos que siempre arman rosca, no va a contar nada, don Hilario. Y él dijo, no sé lo que diga el hombre, dice, por el Mario. Y el Mario le dice, si se anima a contar con la mano atada, métale, y si no, deje para otro día. Bueno, les voy a contar lo mismo, hijo, le dijo, muy ladino. La vez pasada, la noche de la tormenta, no sé si se acuerdan que parece que se venía el mundo abajo, hará unos 10 días más o menos. Yo dije, no voy a salir a pescar porque yo soy de pescar a la noche, de encandilada, y la tormenta era muy brava. Así que me fui al rancho para descabezar un sueño y me fui y me tiré. Se ve que el perro del vecino se asustó con un trueno y pechó la puerta del rancho mío y la dejó abierta. Y yo que estaba echado así, miro, acostado como estaba, miro para el fondo así y veo que estaba cortada la tormenta en el horizonte. Y yo dije para mis adentro, está cortada la tormenta, no va a llover. Esta es pura bulla. Así que busqué la canoa, busqué mis arroyos y me fui. Y me fui al medio del río. Crucé los remos y entré a encarnar. Encarné el primer anzuelo y tiré. Encarné el segundo anzuelo, tiré. Cuando estoy encarnando el tercero, siento como que me pechan la canoa. Y ya se miraron todos eso. A este lo vamos a tener que acostar de un mazazo. Entonces dice uno, ¿cómo que le pechaban la...? Sí, pero no era como si me hubieran pechado, pero no era pechazo. El primer anzuelo lo había mordido un bruto surubí y me estaba llevando de tiro. Entonces yo, que soy conocedor, le di soga y después le entré a ablandar la boca. Lo traía y lo largaba. Y cuando como creía que se había escapado con la línea, lo frenaba. Y esos tirones lo vuelven loco al pescado. Y lo fui trayendo de a poco. Y le dice uno, ¿y era grande? Tremendo, ¿sí? Y si lo pudo sacar, no lo voy a sacar. Pero si le tiraba la canoa, debe haber sido grande, grandísimo. Y el Mario, como para acostarlo para siempre, para que no pueda hablar nunca más. ¿Qué era lo que pescó? Surubí, don Mario. Y lo sacó nomás. Y para que queden bien en ridículo y para siempre, le dice, ¿y cómo era de grande el surubí? Y el viejo, dice que el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Tenía todas las picardías del viejo, ¿no? Pero usted no va a creer, don Mario, cómo sería de grande ese pescado, que los ojos eran más o menos así. AM 970. Everything is okay. And when I get my finger
Bueno, ahí pasamos el humor de Luis Landricina, ¿no? Como siempre. ¿Quién nos ha contado el chiste ese de así de grande era el ojo? Impresionante. Bueno, para alegrar la mañana, son las 11 en punto de la mañana. 11 en punto. Es la hora 10, 57 minutos. Yo tengo 10:59. Recuerden que está abierto el sorteo para este lunes. Se va a sortear 4 regalos de Año Nuevo para que pasen cómoda o para que brinden en la fiesta. Así que tienen que anotarse al 440514, prefijo de Curuzú Cuatiá para los que no son de acá, el 3774. Apareció el amigo Huguito. Sí, para el WhatsApp, ¿no? Bueno, al menos de una u otra forma lo tenemos. Amigo, me pone. Pero creo que hasta ahí nomás le dejaron hablar. Bueno, recuerden que la policía de la provincia de Corrientes, acá en Curuzú Cuatiá, junto o en colaboración con el municipio, le va a cobrar infracción, una multa le va a cobrar a todas aquellas personas que estén arrojando basura de cualquier tipo en la vía pública. Tengan en cuenta que no solo la policía es quien está controlando la municipalidad, sino que también están los vecinos. Los vecinos ven un vehículo que está tirando basura, porque, por ejemplo, alguien del Centenario no se va a acercar caminando hasta el Parque Vitaroría a tirar basura, ¿no? Convengamos que los que tiran la basura son gente que tienen vehículos, ya sea auto, mayormente camioneta, que sería conveniente que vayan hasta Plamare, pidan autorización, ingresan, le van a indicar a dónde tirar la basura y ahí lo arroja su basura y no andar desparramando por el costado de la ciudad, ¿no? Pero ahora cuando comiencen a sentir la picación de la multa, porque creo que son como más de 120 litros de combustible, si no paga la multa, primero una contravención con multa. Si no paga la multa, directamente le llevan con los grilletes. Así que tengan en cuenta eso, por favor, no. Si tienen que tirar basura, no hacerlos en las inmediaciones de la ciudad, ni acá en el parque Mitre. Por lo general los tiran acá en frente a la escuela, también tiran la basura. Sí, ya veo, ya acá está vendiendo fruta, ¿verdad? Como la frutería Don José. Bueno, un saludo enorme para el amigo Marco Riquelme y familia, que se pegaron un pique hasta Solari y ya están volviendo. Acá la tía Patria dice, no, de más apurados son para volver. Me parece que ella es la apurada. Bueno, como le decía, en realidad la medida esta que toma, por ejemplo, la policía junto con la
junto con la municipalidad, me parece que no es lo acertado. Porque muchos van a interpretar como que la policía anda cuidando que la gente no tire basura, teniendo en cuenta que ayer hubo más de 2 robos dentro de la ciudad. Uno, robaron una moto en pleno centro. Después le robaron pertenencias del vehículo del doctor Clausi, de nuestro conocido amigo el bioquímico. Malísimo estaba el doctor Clausi, malísimo, porque frenó, bajó al negocio de un amigo. Cuando volvió le habían robado las bolsas con medicamentos que encima él de favor le había hecho los trámites y se lo estaba llevando a un señor que, o sea, no sé si es de la zona rural o qué. ¿Para qué robar medicamentos, no? Digo yo, una bolsa con medicamentos, ¿para qué le sirve? No, o sea, si es medicamento para un jubilado no le sirve ni siquiera para alucinar, por no decir otra cosa. Así que yo por mi parte no veo bien, o sea, sí veo bien que el vecino controle, que el vecino denuncie y que la policía proceda, ¿no? O que la municipalidad controle, que la municipalidad denuncie y que la policía proceda. Pero no que la policía ande controlando a ver si el vecino tira o no tira basura, siendo que en Cursucuatiá está pasando cosas delictivas que cada vez suben de categoría, ¿no? Porque hace una cosa de un año atrás o 2 años atrás, no existía en Cursucuatiá el robo de moto. No existía. Es más, hasta uno podía estar tranquilo, dejaba la puerta abierta de la entrada de su casa, mientras tomaba mates desde el comedor. Pero ahora los muchachos están bastante alterados, bastante alterados. Obvio que sí, amigo Miguel. Ya lo anotamos, si quiere, déjenoslo. O igual, nosotros necesitamos sus últimos 3 números de DNI. Ya con su apellido ya está anotado. Acá ya tenemos un primer participante, Bueno, le seguía diciendo, a tener mucho cuidado, tampoco no darle ventaja al amigo de lo ajeno. Traten de aunque en la ciudad de Cursucuatiá no está acostumbrada, pero traten de mantener las puertas cerradas, de no facilitarle al que cruza. Así que a poner cuidado. Y otra cosa, a la gente, volvemos a repetir, trate de sacar su basura en su canasto de frente a su casa, y si tiene mucha basura y tiene la posibilidad de llevarlo, agarre, cargue todo en un vehículo y lleve a Plamares. Y en el caso de que sean basuras que se puedan reciclar, puede llevar a Punto Verde, que no sé si tenemos la publicidad ahí, así saben bien la dirección la gente, ¿no? Quiero pensar que todo esto es mentira. Y que al llamarte contestarás, al llegar la noche regresarás. Aún podemos intentar, no te alejes
noche, muriendo de día, viviendo esta agonía. No puedo entender que ya no seas mía. El círculo se cierra y el dolor me entierra. Qué difícil es vivir en esta guerra. Me niego, aunque digas que estoy ciego. Desde que te fuiste soy un andariego. A todo compromiso tarde le llego distraído. De tu foto no me despego. Si tú eres mi vida, ¿por qué me liquidas? AM 970. Temperatura 28 grados. Necesito tu calor, necesito verte encima de mi ropa interior. Hay todo un tema, de nuevo se hace presente el tema de la caza, o sea, de la caza con respecto a animales que no son autóctonos de la provincia de Corrientes, como ser el ciervo axis, antílope, jabalí, chancho salvaje, chancho moro o chancho de monte, como le quieran llamar. Bueno, resulta ser que ahora, según lo que he visto en el canal de la Sociedad Rural, al parecer están queriendo implementar un matadero móvil para los animales salvajes. Y habilitar el tema de los permisos de caza. Ese es otro tema, ¿no? Bueno, el tema de los permisos de caza es una cuestión que está debidamente reglamentada para autorizar a una persona que ingrese al campo para poder cazar a los animales estos que no son autóctonos. Lo que tiene que hacer el propietario del campo es mandar un mail, ¿no?, a Flora y Fauna, y en ese mail tiene que figurar el titular de la propiedad, el número de ADREMA, la ubicación satelital del campo y después los datos de las personas que él va a dejar entrar a su campo a practicar la caza deportiva de manera no lucrativa, ¿no? O sea, sin fines de lucro. El propietario del campo puede dejar entrar hasta 10 personas y ese permiso le tiene una duración de 5 años. Entonces el propietario del campo tiene que mandar un mail a Flora y Fauna de la provincia indicando titular del campo, ADREMA del campo, las coordenadas para la ubicación satelital del campo y los datos de las personas a quienes va a dejar entrar, que en este caso pueden ser hasta 10 personas por un periodo de 5 años. Pero únicamente esas 10 personas pueden entrar al campo. Después ya queda agotada su autorización. ¿Qué pasa acá? Muchos dueños o titulares de campos grandes, importantes, o de gente que no está acostumbrada a manejarse de esa manera, ¿qué hace? Se niega a utilizar esos métodos para dar permiso. Entonces, en esos campos donde no hay un solo cazador o donde ni siquiera los peones cazan, ahí se complica porque empieza a haber sobrepoblación de animales, ¿no? Empieza a haber sobrepoblación de chanchos, sobrepoblación de ciervo axis, y llegado un momento los jabalí, si no encuentran qué comer, se van por los animales, y ahí apareció el chancho moro. Si en la época de seca, bueno, igualmente, donde el jabalí empiece a sentir la falta de comida, ahí ya se tira por lo que es las crías de ovejas y las crías de las vacas. Entonces lo que está pidiendo la gente mayormente los ruralistas, es que se agilite la forma
se agilite la forma de otorgar los permisos, pero los permisos están debidamente está debidamente plasmado en un decreto que sacó Flora y Fauna, donde dice que cómo tienen que autorizar el ingreso al campo para aquellas personas que van a practicar la caza deportiva sin fines de lucro. Antiguamente la caza deportiva se hacía por medio de la autorización, se hacía por medio del PRIAR. Flora y Fauna le extendía un formulario en PDF, entonces el cazador imprimía, se iba el cazador hasta el local, o sea, hasta el campo, donde iba a entrar a practicar la caza deportiva no remunerativa o sin fines de lucro. Entonces el dueño del campo le firmaba el permiso y de ahí el cazador se iba al destacamento del PRIAR más cercanos y hacía firmar por medio de la policía, o sea, eso quiere decir que la policía iba a tener conocimiento donde el cazador iba a estar realizando su actividad deportiva de caza sin fines de lucro, ¿no? Pero ¿qué pasa? Después empezó otro problema, que por ejemplo el PRIAR quería que el dueño del campo junto con el cazador vengan hasta el destacamento del PRIAR que está acá en la sociedad rural, y de ahí firmen la declaración frente al personal que está de guardia, al oficial, al comisario o al jefe del PRIAR. Eso también empezó a complicar las cosas. ¿Por qué? Porque hay gente, por ejemplo, de la segunda sección o del descanso, de más allá del descanso, que le quedaba más cerca. Por ejemplo, la segunda sección se iban hasta el control Tuna. La gente del descanso, Tunito, Malvina, toda esa zona, se iban hasta el control del descanso ahí en las Cuatro Bocas. Entonces hacían firmar con los policías. Llegó un comunicado que los destacamentos ya no podían firmar, tenía que venir al PRIAR. Ahí ya se empezó a complicar. Y después de eso, Flora y Fauna saca que los permisos tienen que ser digitales, ¿no? Tampoco veo la razón de los permisos digitales. ¿Por qué? Porque los permisos digitales llevan un QR. Entonces, para que la autoridad competente de hacer el control en ruta sobre si los permisos están debidamente otorgados, no cuentan con los medios digitales para leer el QR, ¿no? Y tengamos en cuenta otra cosa. En la zona rural, por ejemplo, en el descanso, en la parte de Tuna, o en la zona de Sauce, Perugorría, que es la zona donde más frecuentan los cazadores, no hay señal. Entonces, ¿cómo va a escanear el QR? O sea, hay algo que no está funcionando como tiene que funcionar, ¿no? Después, los ruralistas le culpan a los cotos de caza, ¿no? Los cotos de caza, está bien, ganan millones y ganan en dólares. Hay gente que tiene o sea, me consta, y en la zona hay cotos de caza que están mal, que no están debidamente inscritos, porque figuran un coto de caza de 300 o no sé, creo que son 200 hectáreas al mínimo ahora pusieron un mínimo para los cotos de caza, y hay veces que adentro del coto de caza no hay animales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los dueños del coto de caza llevan a los cazadores a otros campos donde sí hay animales, y ahí ya se rompe la legalidad. ¿Por qué? Porque uno tiene, si un coto de caza no tiene animales y el dueño del coto de caza va a llevar a los cazadores a otro lado, tiene que tenerlo a otro lado también habilitado como coto. Y si no tiene habilitado como coto, por ende, lleva a los cazadores y no tiene permiso para entrar a ese campo. Y ahí ya está haciendo lo que normalmente se dice, ya el cazador es furtivo, no es un cazador legal.
Entonces hay mucho para aceitar acá en este tema de la casa deportiva. Hay una pelea entre, no sé si hay una pelea o si los cotos de casa quieren monopolizar. Ahora, por ejemplo, el carnet para la casa deportiva creo que se fue a casi 50.000 pesos por persona solamente los fines de semana. Y el precinto se fue, cada uno creo que está 17.000 pesos. Entonces eso es otra cosa que le quita a los productores que tanto se quejan y dicen que el gobierno no le da artículo. Le quita la posibilidad a un productor que, por ejemplo, tenga amigos en Entre Ríos, como hay gente que viene de Córdoba, hay gente que viene de Mendoza, aunque ustedes no lo crean. Yo tengo muchos amigos del Chaco que vienen a campos de amigos y vienen a pasar y les gusta la casa y bueno, vienen a practicar la casa deportiva. Pero con las nuevas reglamentaciones de flora y fauna, eso es imposible. Porque la gente que viene de afuera, al momento de volver, con los controles de flora y fauna y con todo lo que exigen, le perjudican y ahí ya empieza el secuestro de armas, secuestro de carne, multa. Y al final se está dejando de lado, o sea, es como que al cazador deportivo que venía porque tenía un amigo que tenía campo en Corriente, ya no viene porque ya le están poniendo la soga al cuello y obligando a que contrate un coto para seguir haciendo lo que él hacía. Entonces es como que en definitiva la cosa acá es que los cotos están monopolizando lo que es la casa deportiva. Y no tendría que ser así, no tendría que ser así. Te mando este fuerte abrazo y en un remolino de lazo hoy te quiero dedicar. En estos versos he de dejar al verte con el Santiago, os orgullo en el pago, haciendo juntar las cuentas entre tiros y cuerpeadas. Acá me mandan un mensaje y me dice que los productores, o sea, los dueños de campo no quieren que la provincia se entere cuántos campos tienen. En realidad, si yo estuviera en la posición de un propietario de campo, el brindarle esa información le permite a la provincia que un entrecruzamiento en la base de datos y ahí, por ejemplo, se van, pasan la DREMA a renta y renta con la DREMA controla cómo está el tema del impuesto inmobiliario rural. Ojo, Entonces yo creo que más por ese lado es que no quieren hacer ese trámite muchos productores. Es un tema, así como la vacuna lactosa, ¿no? Con el tema del SENASA, que hay que pagar por unidad, y primero hay que pagar y después vacunar, así como eso, que es toda una problemática. De la misma forma es el tema del inmobiliario rural. Me acuerdo que en la época de Ricardo Colombi, cada 2x3 aumentaba el impuesto inmobiliario rural y había productores que le superaba el tema ese. Se recauda mucho dinero con ese impuesto. Y otra cosa, que se recauda mucho dinero con ese impuesto dentro de la provincia, pero no se sabe en qué se invierte, porque los caminos rurales cada día están peores, las rutas provinciales cada día están peores. Y el otro día hablaba un economista y él decía que por litro de nafta, el valor de un litro de nafta, el 35% de ese valor del litro de nafta se va a un fondo fiduciario de nación que está destinado para el mantenimiento de las rutas. Pero eso no pasa, porque ojalá que ese 35% de lo que vale un litro de nafta se vaya
al mantenimiento de la ruta, no tendríamos la ruta que tenemos ahora. Por ejemplo, la autovía 14 está intransitable ahora. Y cuando termina la autovía 14, desde Paso de los Libres hasta Posada o hasta Puerto Iguazú por la 14, hay accidentes todos los días prácticamente, todos los días. Pero bueno, son cosas que el Estado Nacional tiene que aplicar. Ya basta de agarrar y juntar plata de los impuestos y repartirse entre todos y no hacer, por ejemplo, lo que corresponde, o sea, el mantenimiento de ruta. ¿Cuántas rutas? Creo que son contadas con los dedos las rutas que están señalizadas. La ruta que va de Solari hasta Perú Gorría o hasta Goya, por ejemplo, el primer tramo de Solari hasta la primera estancia que está en la curva ahí, la Santa Teresa creo que se llama, hasta ahí nomás está señalizado. De ahí vos te vas hasta Goya y no tenés señal. ¿Entendés? Pero bueno, el tema es así. La ruta 127 es una ruta provincial, amigo. Una ruta provincial, y eso hay un convenio entre la provincia de Corrientes y la provincia de Entre Ríos, y entre los dos son los que están a cargo de la reparación y el mantenimiento de esa ruta. No hay plata. Bueno, recuerden que está abierto ya abrimos la lista para el sorteo de este lunes, el lunes 30. Vamos a estar sorteando unos bolsos para Año Nuevo. Así que pueden mandarnos su mensajito al 440514. Usted, Huguito, no puede participar, así que no esté ahí con el teléfono. Manden su mensajito, manden un audio, cuéntenos cómo se están preparando, cómo les fue el 2024, qué esperan para el 2025, o mándennos saludos para sus familiares. Dueña de las bellas horas de miel y luna que compartimos, en esos tus ojos dulces quiero mirarme, por siempre amor, mi gran amor, por siempre amor. Y para nuestra querida Corrientes, esto es Espuelas de Plata. Tenerte y a mi lado es como un sueño del que nunca quisiera despertar. Estoy tocando el cielo con las manos, me da miedo tanta felicidad. Mi canción es una rama florecida que ha brotado del milagro del amor, y su fruto será el dulce fruto de la felicidad para los dos. Que nada jamás nos separe, dueña de las bellas horas de miel y luna que compartimos. En esos tus ojos dulces quiero mirarme. Escúchanos a través de internet www.ltv25.com. Por siempre amor. En la sucursal del cielo, nací por gracia de Dios. Conocer a Tarragona fue un regalo del destino, y desandar sus caminos lo he decidido yo. Mi herencia fue la acordeona que me hizo musiquero. Por eso en los escenarios, en las pistas y en los barrios. ¡Ay, qué horrible! Pioneros.
Rubén Rodríguez mi nombre, mi legado es chamamé, y lo interpreto con fe, por mi honor y por mi gente, y porque es el chamamé, el corazón de Corrientes. Hola amigo, ¿cómo estás? Yo te voy a dar parte de lo que vos estás diciendo, amigo, de tirar las basuras. Acá, por otra ruta, no sé, esos son gente que viene en camioneta y vienen y tiran. Toda la tirada, hay bolsas y bolsas de basura. Yo no sé por qué son tan mugrientos, vienen a tirarnos acá nosotros. Ya sé que somos del campo, pero no para tirar por la calle ahí en el costado. Ese en cuenta, eso es muy cierto. Si vemos quién es, le sacamos el número de patente del auto, quién tira. Esos son gente que vienen de Curuzú y vienen y tiran por la calle. Hola, buen día. Acá quiero un tema para mi abuela que está cocinando delante de la radio, los Matuá. De Curuzú a Mercedes, corazón chamamecero, hacia el pago mayugrero, por Solaria. Ahí estaba la amiga Esther, nos estaba contando y bueno, ya le estamos agendando a Ramiro. Ramiro es el nieto de Esther, así que estamos agendando para el sorteo también, ¿eh? Entre haciendas cara blanca, yo supe lucir mi estampa, tronqueando hacia Curuzú. Fue la vida por Yacú. Fíjate lo que dice doña Esther. ¿Dónde vive ella? Y fíjate lo que dice. Y esa ruta va, que es la ruta que va y viene. En Palma, en la 120, en la 119 y termina en la ruta que va a Perugorría, que no me estoy acordando el número. Acá le mandé una foto al amigo Diego y me dice: resucitó el niño Jesús. Parece que se le quemó la cuna al niño. Ya mucho lloré por vos. Me cansaron tus mentiras. Y hasta acá llegó mi amor. Para vos pedir perdón de mil maneras. Si todo lo perdí, aunque te di mi vida entera. No entiendo el por qué me fuiste infiel y me mentiste. Hubieras pensado antes de querer arrepentirte. Dime qué se siente cuando en las noches no esté allí para quererte. La soledad será tu fría compañía. Recordarás cada promesa que me hacías. ¿Qué se siente ahora? Llorar por alguien al que ya nada le importa. A quien tú antes engañaste sin piedad. Quien supo amarte y respetarte de verdad. Dime qué se siente ahora, llorar por alguien al que ya nada le importa, de quien tú antes te burlaste sin razón, ahora te dice adiós y hasta acá llegó mi amor. Qué
para vos pedir perdón de mil maneras. Si todo lo perdí, aunque te di mi vida entera, no entiendo el por qué me fuiste infiel y me mentiste. Hubieras pensado antes de querer arrepentirte. Hola, patrón. ¿Cómo amaneciste? Qué tema que pusiste, loco, de cajo, Cajale que tu otra hora. Hace acordar a las 5 o 6 de la mañana que apenas venía con el caballo al costado. Esta es la 140, amigo. La ruta 140, la que entra, va y viene, que baja al Empalme, allá que hace con la de la... que hace las tres bocas, allá que una va para la Tierra Colorada, no sé qué, y la otra que va para Perugorría. Llorar por alguien al que ya nada le importa, a quien tú antes engañaste sin piedad, quien supo amarte y respetarte de verdad. Ahí estaba. Estos temas le vamos a dedicar al señor Francisco Mancuello, alias el Negro. No sé si venía con el caballo al costado o con el caballo cansado a las 5 de la mañana. Recuerden, si ustedes tienen alguna máquina que está fallando, sea motoguadaña, motosierra, llévenlo al Negro Mancuello, ahí en el barrio Centenario por calle Podestal 9, si mal no me equivoco es 937, bueno, ahora la patrona me va a estar corrigiendo. Si tiene ganas de trabajar el resto, o empezar el 2025 bien, llévenle la máquina y después si le quiere llevar a limpiar en el 2026 va a estar todo bien. Más noches de aquellas que no te importaba que todos un año le va más de un año dura, ¿no? Acá está uno de los que le llevó la máquina y después se estaba quejando porque nunca más falló, y entonces tiene que trabajar todos los días. Dile la verdad, porque no lo enfrentas. Dile que no quieres vivir más con él, rompe esas cadenas. Y si te preguntan qué pasó contigo, dale por respuesta que yo fui quien hizo brillar en tus noches millones de estrellas. ¿Por qué no le cuentas que después vinieron más noches de aquellas que no te importaba que todos hablaran de tu amor a ciegas? ¿Por qué no le dices de una vez por todas que tu piel sedienta se arrimó a la mía por beber el fuego que corre en mis venas? Dile la verdad, porque no lo enfrentas. Dile que no quieres vivir más con él, rompe esas cadenas. Y si te preguntan qué pasó contigo, dale por respuesta que yo fui quien hizo brillar en tus noches millones de estrellas. Dile la verdad. La vida me quitaba la alegría, llegaste tú para cambiar mi destino, enseñándole el camino, llegaste tú. Mucho tiempo te he esperado, eras mi sueño lejano, mi eterno amor, pero el tiempo no fue en vano. De a poquito fui ganando tu corazón.
noche que en silencio te miraba y sin saber o por temor a qué pensabas, guardaba en mí lo que el corazón anhelaba y no aguanté, me vi en tus ojos y a tu lado me acerqué, tomé tus manos y tu boca me robé, ahora sos todo el gran amor que yo soñé. Cuando del amor me encontré olvidado y creí que nunca más iba a ser feliz, llegaste tú, te cruzaste en mi destino y al mirarte comprendí que nuestras vidas tenían el mismo camino, mi amor. Mucho tiempo te he esperado. ¡Oh, carajo! ¡Qué buen chamamé! Me hace acordar mi tiempo, cuando gateaba al negro Mancuello. Llegaste tú, aquella noche que en silencio te miraba y sin saber o por temor a qué pensabas, guardaba en mí lo que el corazón anhelaba y no aguanté, me vi en tus ojos y a tu lado me acerqué, tomé tus manos y tu boca me robé, ahora sos todo el gran amor que yo soñé. De 1000 amores entregué toda mi vida para vos y hoy me pides que me aleje. De 1000 amores me voy. Amores, yo me voy, si así lo quieres, desde mañana o desde hoy. Si al amiguito Daniel pone moneda de 2 caras, los matugá mañana si Dios quiere, ni anda a verme en Rincón Criollo con los matugá. Si Dios quiere, y ahí a bailar con los matugá en Rincón Criollo. Así que a Estercita andás a buscarle en Rincón Criollo mañana si Dios quiere. Ni te preocupes, si es mi ausencia tu placer, que la disfrutes. A mí me encanta complacer y más cuando es a una mujer que su belleza y corazón no se discute. Se aleja el sol para dejar brillar la luna, luego la luna para que luzcan las flores. Si vas a ser feliz, feliz como ninguna, desde ahora mismo yo me voy de 1000 amores. Necesito la verdad, basta de tantas mentiras. Pero aunque no me lo digas, no sabes disimular. Te conozco bien, además no me voy a sorprender. Sé ganar y sé perder, pero con vos nunca más. Me deslumbró tu belleza, tus sonrisas, tus palabras. Me ilusioné de a poquito hasta creí que me amabas. Pero empecé a darme cuenta que tu actitud cambiabas.
que vivías de mentiras, que de todos te burlabas. Moneda de dos caras, no tiene valor, es falsa y te engaña. Moneda de dos caras, una habla de amor, la otra te daña. Yo ciego caí y al fin comprendí que no vales nada. Aunque me hiciste caer, un consejo te daría: tené cuidado en la vida, a la larga Dios castiga. El daño que a mí me hiciste, alguien a vos te lo hará. Quizás allí aprenderás que no sirven las mentiras. Me deslumbró tu belleza, tus sonrisas, tus palabras. Me ilusioné de a poquito hasta creí que me amabas. Pero empecé a darme cuenta que tu actitud cambiabas, que vivías de mentiras, que de todos te burlabas. Moneda de dos caras, no tiene valor, es falsa y te engaña. Moneda de dos caras, una habla de amor, la otra te... Acá estamos con el amigo Huguito. ¿Cómo está Huguito? El nuevo Huguito, porque después de estar de San Panza casi 3 semanas, ¿estuviste internado? Casi 3 semanas internado. Casi 3 semanas. Bueno, con el tema de con el tema del hospital, ayer estaba hablando con la hija de Cata y me estaba contando el tema del hospital, que no consiguen turnos. Está bastante complicado los turnos. Se colapsó. Imagínense, si durante el año ya se complican los turnos, ahora que estamos en época de receso, o sea, en vacaciones, más complicado todavía. Hay gente que ha ido a pedir turno en el hospital para médicos los primeros días de diciembre y ya le habilitaron el turno para la segunda quincena de enero. Imagínense. Yo que me tengo que hacer el estudio. Y sí, y bueno. Esa es la triste realidad de las personas que se manejan a través del hospital. Recordamos que uno puede tener la obra social y puede manejarse a través del hospital, porque en el hospital, arriba de la obra social, no le cobran plus. Todo lo contrario. Si uno se va a un sanatorio o a un médico particular, arriba de la obra social le cobran el plus. Que en realidad eso está muy discutido, porque está discutido en el sentido de que no tendrían que cobrar un plus todos los que tienen obra social, ¿no? Porque para eso la obra social ya te está descontando de tus haberes. Así tendría que funcionar. O sea, la obra social le paga al médico y el médico no tendría que cobrarte un plus arriba de la orden de consulta. Pero bueno, la cosa es que te cobran igual. Y en el tema del hospital, también me hacían referencia en el mensaje que me han enviado, a que las urgencias mandan a paso de los libres. Tendríamos que, sí, tengo conocimiento de que las urgencias las mandan a libre, y más las cuestiones de traumatología, porque no hay médico ahora en el hospital. Viene un médico, pero viene de Corrientes, un médico que... Ay, no me estoy acordando el nombre, un nombre medio difícil, muy bueno el médico, Gotche, algo por el estilo. ¿Cómo es? Y bueno, y él viene, ahora está, por ejemplo, ahora el traumatólogo está, pero está atendiendo en sanatorios y también está atendiendo en el hospital. El tema es que se complica el tema de los turnos.
Se queda hasta el 31 y vuelve a Corrientes. Para todos aquellos que quieran verlo, ¿no? Si consiguen turno. Sí, todo lo que es problema de neonatología, o sea, el problema de los bebés recién nacidos, del hospital de acá, le mandan directo a Paso de los Libres. Ya también tuvo un caso en particular de alguien muy cercano que se fue. Hoy sentí mariposas otra vez en mi cuerpo. Sentí cosas hermosas que pensé ya habían muerto. Hoy sentí que la luna se enfadaba conmigo, se ponía celosa, pues yo estaba contigo. Hoy surgió una ilusión en mi noche encantada de darte el corazón, casi a cambio de nada, solo a cambio de un beso de tu boca deseada. De eso pide limosna mi alma enamorada. Hoy surgió una ilusión AM 970 de darte el corazón, casi a cambio de nada, solo a cambio de un beso de tu boca deseada. De eso pide limosna mi alma enamorada. La gente está muy contenta con los chamamés románticos, parece que le hacen acordar a vieja época. Pero es preciso decirte que no puedo más. Mi corazón y mis sueños están destrozados. Tengo que hacer un esfuerzo para no llorar. Tenemos un saludo, dice: hola, pasame un saludo para Juan Vicente, Nancy Martínez y Juan Salvador. Te estamos escuchando desde que empezaste el programa. Escuchan atentamente, un saludo. ¿Me anotás en el sorteo? Gracias. Anotada la tía Elsa. Está queriendo ganar ya la tía Elsa. Sí. Saludamos a los chicos del Obrador JCR, nos están escuchando ahí, están trabajando. Atención que mañana llegan frutas frescas. Aprovechen, verdulería Don José, del amigo acá, Moqui Coronel. A full están, Acá lo tengo al secretario, le secuestré el secretario. Y yo que puedo. Y a don Daniel, quiero que me le pase un saludo para mi nieto Joaquín Flores, que mañana 28 estará cumpliendo un año más de vida. Lo saluda acá don Juan Ávalo, Juancito, y yo que soy la abuela. Muchísimas gracias, don. Pásale un gran saludo y un lindo chamamé. Tan lindo lo romántico que está poniendo.
Acá el amigo José Estilo es el romántico de la mañana. Lo hizo para convencerse de que era verdad. Pero la voz le temblaba cuando lo decía. Acá el amigo Ramón lo está escuchando desde el barrio Centenario. Seguro debe estar con el negro Mancuello, ¿no, Ramón? Sin mirar atrás. Desde hoy le he prohibido a mis ojos el mirarte de nuevo a la cara. Tienes algo que acaba conmigo, que a mi mente de mi alma separa. Tengo que renunciar a quererte antes que ya no tenga remedio. Si mi vida dejara tu suerte, mi camino sería un cementerio. Y basta ya de tu inconsciencia, de esta forma tan absurda, de ver a diario cómo echas a la basura mi corazón, lo que te doy con tanta fe de ver en ti felicidad. Me llevaré la dignidad de no caer más en tu juego. Haría de todo mi interior nuevos senderos y lloraré hasta lograr que algún día ya no. Complicada la siesta con estos chamamés, ¿eh? El clima está acompañando en lo que vamos de todo el mes de diciembre. Nos acompañó el clima. Yo creo que en enero hizo más calor que en el mes de diciembre, ¿eh? ¿Más frío o más calor? Bueno, pero ahí ya vamos a estar todos en la pileta. La mayoría de la gente que nos está escuchando seguramente nos va a escuchar a través de la app desde las playas de Brasil, ¿eh? Vamos a comer la papa. Uruguay. No, eso descartalo. No te olvides que no pude darte el lugar que estaba ocupado. No sé por qué quieres dejarme, si toda en mi vida te he dado. Si sabes que tienes conmigo lo más lindo que es nuestro cariño, y aunque leyes por ahí no separen, no te voy a aceptar el olvido. En mi vida serás la primera, pero siempre en la intimidad
yo te he dado ternura y cariño. No me pidas el primer lugar, no me dejes, por Dios te lo pido. Por tu ausencia hoy voy a llorar. Bien sabías que estaba casado. Esos ya no son malos, Matuá. Y aceptaste. Ese es el que está cantando, pero es parecido, ¿no? El mismo estilo, son mercedeños también. Ah, mira. Los deberes de ¿Qué Tini les Cepeda. juego que la gente que está escuchando no se dio cuenta que no son los Matuá? Yo me siento A ver la amiga orgulloso. Esther que dice, ella Y que la nada. conoce. Nadie tiene el lugar que te doy. Este se llama Carlitos Zacarías, de Buenos Aires. Un saludo muy grande para nuestro amigo veterinario Facundo Ramírez, que hoy está de cumpleaños. ¿Qué tema es cumplir años en entre medio de estas dos semanas? No, pero yo digo, la semana antes del 24, imagínate, despedida acá, despedida allá, 24 comidas, después viene tu cumpleaños y ya no tenés ganas de arrimar nada por la boca. Después tenés el 31, después viene el Reyes y ahí está, bueno, descansa hasta carnavales. A preguntarte por favor si aún me extrañas. Sé que lo tengo que entender, que sos mamá más que mujer y tu familia para ti es lo que cuenta. Dice, y ahora decime, ¿qué hago con este amor que me está quemando el alma? Porque no puedo dejar de pensar en ti, sabiendo que aún me extrañas. Y continuamos cantando, a ver cómo dice. ¡Fuerza Corrientes! Hola, no cortes por favor, perdona si es que hoy me atrevo a molestarte. No sé si estás con otro amor y con mucho dolor intentas olvidarme. No sé, quizás es tarde ya, me tienes que escuchar. Las 12 del mediodía, está la amiga Esther dice que ella se dio cuenta que no eran los Matuá. Yo creo que no. Una mentira esto. Está anotada, Esther, está anotada, quédate tranquila. ¿Cómo dice? Te juro que te quiero. Intenté olvidarte, pero te arraigaste mucho más en mí. Te juro que te quiero. Está destinado que solo a tu lado podré ser feliz. Y luego te dice: te juro que te quiero. Intenté olvidarte, pero te arraigaste mucho más en mí. Te juro que te quiero. Está destinado que solo a tu lado podré ser feliz. Ahí va, Greta. Pedro Silo, mañana. Quebrale la anca, compañero. ¿Cómo dice Corriente?
No hace falta que me mientas, si hace rato me di cuenta que ya no me quieres más. Si tu amor se ha terminado, yo no sé lo que ha pasado, que me quieres olvidar. Eso, yo te quise de mil modos. Chau, chau. Bueno, con estos temas nos vamos despidiendo. Si Dios quiere, nos estaríamos encontrando lunes y martes a partir de las 10 de la mañana. Recuerden que pueden seguir participando. Si quieren anotarse ahora en tu programa, José, si quieren anotarse, anunciarlo, que se anote la gente, hacer una lista, después juntamos toda la lista y sorteamos. También le voy a decir a Aldo en el programa de Cortita y al Pie esta noche. Y el lunes seguramente va a estar Aldo Boto por la mañana transmitiendo. Dijo que nos iba a acompañar acá. Así que bueno. Todavía tenemos esperanza en lo que queda del 2024 de creerle a Aldo Boto, pero bueno. Somos inocentes todavía. Ojo mañana, que es el Día del Inocente. Recuerden que por ahí vienen bromas pesadas o bromas livianitas. Pero ojo, hoy 27 de diciembre dice que es el día de pedir las disculpas. Hoy, según Gaturro, dice que es el día de pedir disculpas. Así que a todos los que tengan que pedir disculpas. Yo creo que le tienen que pedir disculpas al amigo Marco, porque nadie le cree que sacó 3 tarariras de 15 kilos ahí en el Guayquiraró. Acá me pasaron una foto y la está fritando. Con una motosierra, dice que le hizo rodaja. Lucía Vargas con Ramonita. Bueno, un saludo enorme para todos. Espero que tengan una hermosa tarde de viernes y un excelente fin de semana. A ver, pare un poquito la música. A ver las palmas de los hinchas de Boca esta noche. Y los hinchas de River, ¿dónde están? Y las palmas arriba, las palmas. Que retumbe el Zapucay. Nos vamos orgullosos de haber estado con ustedes. Gracias por ser parte de nuestra historia de estos 12 años. Gracias, Ricardo Aquino. Ya se vienen los príncipes de pensiones. Los amigos. Gracias, Lucía. Nos vamos a desayunar con la torta. Vamos, Ituza y todavía. Vamos, Rosita Roa. Ahí están los amigos.